Bienvenido a Revi Novelas Ligeras. Gracias por acompañarnos una vez más. Ponte cómodo, relájate y disfruta de esta increíble historia. Comencemos con la novela. Capítulo 76. El dominio se desarrolla, Shangguan Weier se presenta. El hombre de mediana edad frunció ligeramente el ceño. Su rostro cuadrado no mostraba ninguna expresión particular, pero un sutil e imperceptible destello cruzó sus penetrantes ojos. No respondió a la pregunta de Lu Ren, sino que liberó sin reservas su energía mental de nivel Douluo titulado. Esa energía mental era como una luz o un tsunami, tan majestuosa que el aire en la habitación privada parecía estancarse. La luz de la lámpara de araña de cristal que servía de guía espiritual parpadeaba bajo esta presión, y la gruesa alfombra se hundía ligeramente bajo la invisible ola de energía. Los miembros principales que se encontraban a ambos lados retrocedieron al unísono, palideciendo. Aquellos con menor nivel de cultivo incluso se apoyaron contra las paredes con las manos. La presión de la energía mental de un Douluo titulado era algo con lo que incluso los expertos del mismo nivel tenían que lidiar usando toda su fuerza, por no hablar de estos miembros centrales de nivel santo espiritual y emperador espiritual. Pero Lu Ren permaneció inmóvil, sin moverse ni un milímetro. Su postura era aún más relajada que antes. No había rastro de opresión en su apuesto rostro, y esa leve y ambigua sonrisa aún asomaba en las comisuras de sus labios. La expresión del hombre de mediana edad finalmente cambió. Retiró su energía mental, se puso de pie con las manos a la espalda y, por primera vez, una evidente sorpresa apareció en su mirada hacia Lu Ren. ¿Cuál es exactamente el nivel de cultivo de este joven? No podía discernir el nivel de cultivo del oponente, la presión de su energía mental no le afectaba y su intuición de combate percibía un peligro fatal por parte del adversario. Estos tres factores combinados apuntaban a una conclusión increíble. ¡Qué lástima! Lu Ren apartó la mirada y volvió a mirar a Shangguan Weier. En términos de fuerza general, ni siquiera eres tan bueno como yo. En el instante en que su voz se apagó, el poder del alma que se extendía bajo sus pies liberó una deslumbrante luz roja. Innumerables venas rojas irradiaban y se extendían desde los pies de Lu Ren en todas direcciones, convirtiendo todo el suelo de la habitación privada en una gigantesca telaraña color sangre. Entonces, esos hilos de poder del alma comenzaron a transformarse. Pasaron de ser filamentos translúcidos de color rojo pálido a un líquido viscoso de color rojo brillante. La sangre brotaba de cada vena, serpenteando y extendiéndose por la alfombra, tiñendo de rojo la gruesa superficie de terciopelo. El olor a sangre en el aire era extremadamente tenue, pero ese leve y persistente aroma metálico parecía penetrar directamente en las fosas nasales de todos. Fue la manipulación de sangre de Lu Ren en acción. En ese momento, ya había extendido su poder del alma por toda la escena y había comenzado a convertirlo en sangre. En ese momento, el ambiente en la sala privada estalló. Protejan al líder de la alianza. Un miembro del núcleo lanzó un fuerte rugido, y 7 anillos espirituales surgieron de debajo de sus pies con un estruendo. Inmediatamente después, como en una reacción en cadena, todos los miembros principales presentes en la sala activaron sus espíritus simultáneamente. En un instante, las luces de varios anillos espirituales parpadearon y se entrecruzaron, con el amarillo, el púrpura y el negro entrelazándose en una deslumbrante cortina de luz. Más de una docena de auras de nivel santo espiritual surgieron al mismo tiempo, y la presión de docenas de emperadores espirituales y reyes espirituales se acumuló capa sobre capa, formando un campo de fuerza opresivo capaz de helar a cualquier intruso hasta los huesos. Todos fijaron la mirada en el joven que permanecía de pie en el centro de la sala privada, con los pies hundidos en el mar de sangre, esperando únicamente la orden de Shangguan Weier. La reacción de Yi Huechen fue más rápida que la de cualquier otro. En el instante en que apareció la luz roja, su mano derecha ya estaba sobre la empuñadura de su espada. Con un clan, la espada larga de color blanco plateado fue desenvainada, su hoja refractando una luz fría y penetrante bajo el resplandor del candelabro de guía espiritual. Bajo sus pies, 6 anillos espirituales, 2 amarillos, 2 morados y 2 negros, se alzaron simultáneamente, y a menos de 1 metro de él, un dominio de intención de espada de color gris pálido se expandió silenciosamente. Dio un paso al otro lado, interponiéndose entre Lu Ren y las docenas de miembros principales que lo rodeaban, separándolo de él. Este emperador espiritual de nivel 63 se enfrentó al asedio de más de una docena de santos espirituales y docenas de emperadores espirituales y reyes espirituales sin miedo en sus ojos, solo una especie de concentración casi pura.
Sin importar cuántos oponentes hubiera, mientras alguien se atreviera a atacar primero, la espada en su mano se lanzaría sin dudarlo. Hermana Shangwan. Yewiri estaba ansioso. Al presenciar el tenso enfrentamiento entre ambos bandos, su ansiedad alcanzó su punto máximo. Se apresuró hacia Shangwan Weyer, bajó la voz y habló con urgencia. No tienen malas intenciones. Lo presiento. Él solo quiere cooperar. Todos tenemos un enemigo común. No hay necesidad de pelear. Justo cuando Yewiri terminó de hablar, Lu Ren levantó las manos e hizo un gesto frente a su pecho que nadie de los presentes había visto antes. Al mismo tiempo, el poder del alma y la energía maldita que brotaban de su cuerpo comenzaron a aumentar exponencialmente. El poder del alma era originalmente una energía cálida y positiva, mientras que la energía maldita era una energía fría y negativa. Tras fusionarse en Lu Ren, ambas formaron un tipo de energía que no pertenecía a ningún sistema de poder conocido en el continente Douro. En ese momento, esa energía brotaba de su cuerpo, extendiéndose en todas direcciones a lo largo de sus pies. Al ver esto, los párpados de Yi Huechen se movieron involuntariamente. Reconoció ese gesto, y comprendió aún mejor lo que significaba la situación de poder del alma y energía mental que brotaban en grandes cantidades del cuerpo. Esa era la carta de triunfo más poderosa de Lu Ren, el preludio de una expansión de dominio. Había luchado codo con Lu Ren tantas veces, que también había visto cómo Lu Ren mataba instantáneamente a maestros del alma maligna de nivel santo espiritual. Mientras Lu Ren hiciera ese gesto y el poder del alma y la energía mental brotaran en grandes cantidades, básicamente estaba a punto de usar su dominio creado por él mismo. Una vez expandido, el dominio lo envolvía a él y a sus enemigos. A menudo, tras apenas 10 segundos, el dominio se disipaba y los enemigos desaparecían inexplicablemente. Lu Ren no sabía cuántos santos espirituales había matado usando ese método. Pero esta vez, el gesto que hizo Lu Ren fue completamente diferente al que había usado antes para el dominio del santuario malévolo. ¿Podría ser que este fuera su segundo dominio? Una capa de sudor frío recorrió las palmas de las manos de Yi Huechen mientras empuñaba su espada. Se había mostrado complaciente al crear el prototipo de un dominio de intención de espada, y sin embargo, Lu Ren, un joven varios años menor que él, había dominado dos dominios completamente diferentes. ¿Era esta la mayor fuente de confianza que tenía para irrumpir hoy en la alianza Ping Fan, y estaba relacionada con su cuarto anillo espiritual? Lu Ren observó fríamente a los miembros principales presentes en la sala privada que habían activado sus espíritus, con los labios ligeramente entreabiertos. Expansión del dominio. En el instante en que se pronunciaron esas 4 palabras, el aire de la habitación privada pareció desvanecerse. Todos sintieron una presión sofocante, y la sangre que cubría el suelo comenzó a palpitar violentamente, como si algo estuviera a punto de estallar desde el centro de la zona ensangrentada. Justo cuando Lu Ren abrió la boca por segunda vez, a punto de recitar el nombre del dominio, alto. Acepto todas sus condiciones. Al ver que Lu Ren estaba a punto de desatar su poder y sintiendo un peligro mortal proveniente de él, Shangwan Weyer intervino de inmediato para interrumpirlo. Ya se había levantado de su asiento y, con la postura más decidida, dio una orden a toda la sala. Todos, desactiven su estado de posesión espiritual. Sin mi orden, nadie puede moverse. Se encontraba de pie a la cabecera de la mesa, y sus hermosos ojos recorrían la sala. Dondequiera que se posaba su mirada, los miembros principales bajaban la cabeza uno tras otro. En cuestión de segundos, el ambiente en la sala privada dio un giro drástico, pasando de una tensa confrontación a un estancamiento total. Shangwan Weyer sostuvo la mirada de Lu Ren. Acepto todas tus condiciones, joven amigo, por favor, levanta la mano y perdónanos. Ya hemos sufrido un duro golpe por parte de la alianza Shisui. No podemos permitirnos más pérdidas, de lo contrario, nuestra alianza Ping Fan será borrada definitivamente del mapa en la capital Min. En ese momento, el tono de Shangwan Weyer se volvió muy suave, suplicándole a Lu Ren con voz lastimera. Yewiri estará contigo de ahora en adelante. Toda la alianza Ping Fan, incluyéndome a mí, hará todo lo posible por ayudarte. Siempre que esté a nuestro alcance, jamás nos negaremos. Hizo una pausa, y esa sonrisa de bienvenida habitual reapareció en las comisuras de sus labios. Esta vez, había un atisbo de alivio en la sonrisa. Solo tengo una petición más, que podría considerarse un abuso de mi poder como líder de la alianza para beneficio personal. Por favor, traten bien a Yewiri. 77. Capítulo 77.
El maestro del alma maligna se convierte en el paquete de experiencia perfecto. Al ver que la líder de la alianza, Shangwan, había suavizado su postura, Lu Ren canceló su expansión de dominio. Soltó las manos del sello y las partículas de luz residuales de poder del alma y energía maldita en las puntas de sus dedos se disiparon en el aire como luciérnagas, desapareciendo en un instante. La sangre que cubría el suelo de toda la habitación privada se retrajo rápidamente, fluyendo de vuelta por el mismo camino por el que había llegado hasta sus pies, y finalmente desapareciendo por completo en el punto de contacto entre las plantas de sus pies y la alfombra. El olor a sangre que flotaba en el aire también se disipó silenciosamente en ese mismo instante, siendo reemplazado por el tenue aroma a incienso de sándalo que originalmente impregnaba la habitación. La presión asfixiante sobre su cuerpo disminuyó, y el poder del alma y la energía maldita que lo abrumaban se retiraron a su interior como una marea que retrocede. El aura que había envuelto todo su cuerpo, haciendo imposible incluso para un douluo titulado ver a través de ella, se volvió suave y contenida una vez más, sin mostrar ya ninguna agresividad. Se sentó de nuevo en el sofá, cruzó las piernas, dio otro sorbo a su taza de té y luego le dedicó a Shangwan Weir una sonrisa que podría considerarse amistosa. Señor Shangwan, líder de la alianza, tenga la seguridad de que jamás maltrato a mis socios. Ye Wei no se verá perjudicado por seguirme. Su tono era tranquilo, sus palabras apropiadas y su actitud había cambiado en consecuencia. La frialdad condescendiente y la agresividad mordaz que había mostrado al enfrentarse a Shangwan Weir anteriormente parecían haberse agotado por completo tras la confrontación de ahora. Shangwan Weir no era una persona cualquiera. Puesto que la otra parte le había ofrecido una salida, naturalmente la aceptó de inmediato. Antes de descifrar todas las cartas ganadoras del otro partido, era mejor ganárselo que ofenderlo. Y en lo que respecta a los métodos para ganarse a alguien, Shangwan Weir era más hábil que nadie. Entonces tendré que pedirle a mi joven amigo Lu Ren que cuide bien de nuestro Wei. Entreabrió ligeramente sus labios rojos, pero su tono era mucho más suave que antes. Las comisuras de sus ojos se alzaron ligeramente, y una fina capa de encanto apareció silenciosamente en su rostro, originalmente santo y digno, como una flor de durazno que florece repentinamente bajo el trono de loto donde se sentaba un bodhisattva. Además, Shangwan Weir se levantó y se sentó en el reposabrazos del sofá junto a Lu Ren. Su largo vestido rojo brillante caía elegantemente siguiendo las curvas de su cuerpo, delineando la silueta rellenita característica de una mujer madura. Una tenue y persistente fragancia emanaba de ella. Se inclinó ligeramente, apoyando una mano con naturalidad en el muslo de Lu Ren, tamborileando suavemente con las yemas de los dedos de forma casi imperceptible. Su actitud cambió por completo, pasando de la de una altiva líder de la alianza a la de una hermana mayor amable y considerada, una transición tan fluida como el agua que fluye, sin ninguna incongruencia aparente. Los miembros principales que se encontraban a ambos lados miraron sus narices y sus corazones, fingiendo colectivamente no ver nada. Algunos jóvenes reyes espirituales movieron la garganta de forma incontrolable, para luego desviar rápidamente la mirada hacia la lámpara de araña que guiaba las almas en el techo, como si la artesanía de esa lámpara se hubiera vuelto de repente infinitamente digna de estudio. Lamentablemente, esta ofensiva, ya probada y comprobada, de Shangwan Weir fracasó simultáneamente en ambos objetivos. Ji Huechen estaba de pie detrás de Lu Ren, sosteniendo su espada, con la mirada fija al frente y el rostro inexpresivo. A sus ojos, Shangwan Weir probablemente no era diferente de una pared. Ni siquiera le dirigió una segunda mirada. Lu Ren sí miró, pero su mirada era tan clara como el agua de un manantial de montaña, y la sonrisa en las comisuras de sus labios era cortés, como si estuviera admirando un cuadro colgado en la pared. Era realmente hermoso, pero eso era todo. Simplemente hermoso. Incluso se hizo a un lado, aumentando discretamente la distancia entre él y Shangwan Weir. La expresión de Shangwan Weir permaneció inalterable, pero en su interior sentía una ligera sorpresa. Ella conocía su propio encanto mejor que nadie. Para haber alcanzado su posición actual en el mundo clandestino de Ming Capital, su belleza era una de las armas más afiladas de su arsenal. Cuántos peces gordos y astutos habían revelado fallos delante de ella, y sin embargo, este chico de 15 años que tenía delante no reaccionó en absoluto. Era la primera vez que veía esa clara indiferencia en el rostro de un hombre en las décadas que llevaba viviendo. Sin embargo, al fin y al cabo, era Shangwan Weir. Dado que la ofensiva de belleza había sido ineficaz, no perdería el tiempo e iría directamente al grano.
aprovechó el movimiento de su pierna para descansar y retiró la mano, volviéndola a colocar sobre su regazo. Su cuerpo seguía sentado cerca de Lurren, pero su tono volvió a la seriedad apropiada para los negocios. Por cierto, joven amigo Lurren, hemos oído que la Cámara de Comercio de Odu parece estar en un estado aún más lamentable que nuestra alianza Pinkfan. Su voz bajó un poco de tono, añadiendo un toque de intimidad. La alianza Shisui les asestó el golpe más duro esta vez. Se dice que su cuartel general quedó prácticamente destruido. ¿Será que el joven amigo Lurren no tiene ningún interés en contactar con ellos? Lurren sintió el suave roce del delicado cuerpo de Shangguan Weir a su lado, pero su corazón permaneció completamente impasible. Mi próximo itinerario incluye, efectivamente, una visita a la Cámara de Comercio de Odu, pero lamentablemente desconozco la ubicación exacta de su sede. Aunque con mis métodos podría averiguarlo con el tiempo, naturalmente sería más eficiente si pudiera aprenderlo directamente del líder de la alianza, Shangguan. Giró la cabeza para mirar a Shangguan Weir. Simplemente no sé si el líder de la alianza, Shangguan, estará dispuesto a hacerlo. Shangguan Weir inmediatamente sonrió. Esta era la frase que había estado esperando. Lurren quería ir a la Cámara de Comercio de Odu, y ésta se encontraba en su momento de mayor debilidad. Si lograba que la Cámara de Comercio de Odu también se aferrara a Lurren, ¿acaso la alianza Pinkfan no podría aprovechar la situación para venderle a la Cámara de Comercio de Odu un enorme favor? Además, con la alianza Pinkfan actuando como puente, si las tres partes cooperaran en el futuro, su posición sería naturalmente la central y podría captar aún más la atención de Lurren. Por no mencionar que, quizás incluso podría obtener beneficios de la Cámara de Comercio de Odu. La Cámara de Comercio de Odu es, después de todo, una de las tres principales fuerzas clandestinas de la capital Ming. Hablando de eso, se les puede considerar a la par de nuestra alianza Pinkfan. Detrás de ellos está el ejército del Imperio Sol y Luna. Si pudieran aferrarse al muslo de su joven amigo Lurren, no saben lo felices que serían. Mientras hablaba, desplegó toda la información que poseía. No se omitió nada. La ubicación de la sede de la Cámara de Comercio de Odu, la composición de sus miembros clave, los antecedentes y el estilo de trabajo de su presidente, An Liton, e incluso la distribución de sus sucursales en diversas zonas de la capital Ming. Al final, añadió específicamente una frase. La Cámara de Comercio de Odu sufrió graves daños a manos de la alianza Shisui en esta ocasión, y An Liton debe estar pasando por un momento muy difícil. Si este joven amigo se ofrece a ayudar, tal vez incluso pueda obtener algún beneficio. Lurren asintió y anotó toda esta información. Luego giró la cabeza e hizo un gesto con la barbilla hacia Ji Huechen. Viejo Ji, dale esos dos maestros del alma maligna a Iegui. Ji Huechen no dijo nada, agarró a los dos santos espirituales maestros del alma maligna que aún estaban inconscientes, los cargó como si fueran dos polluelos y los arrojó frente a Iegui. Sus cuerpos cayeron sobre la alfombra con un golpe sordo, con las cabezas ladeadas, aún profundamente dormidos. Lurren le sonrió a Iegui. Este es un regalo de bienvenida para ti. Dos maestros del alma maligna de nivel santo espiritual. Si los purificas, tu cultivo debería aumentar considerablemente. Iegui miró fijamente a los dos maestros del alma maligna inconscientes a sus pies, incapaz de reaccionar por un momento. Dos santos espirituales, allá afuera, esos eran seres poderosos capaces de proteger un territorio. ¿Y se los dieron simplemente como un regalo de bienvenida? Ella miró inconscientemente a Shangguan Weir, solo para ver a Shangguan Weir guiñándole un ojo desesperadamente, con una mirada que decía claramente, ¿por qué estás tan atónita? Date prisa y dale las gracias. Gracias. Iegui hizo una reverencia apresurada, y su cabello dorado se deslizó desde sus hombros hasta cubrir sus mejillas ligeramente sonrojadas. Se enderezó, respiró hondo, se acercó a los dos maestros del alma maligna y se agachó. Mantuvo sus manos suspendidas sobre sus cuerpos, y un poder del alma dorado se iluminó lentamente desde sus palmas. El aire de la habitación privada se refrescó bajo la iluminación de esta luz, y el leve olor persistente a sangre y el olor imperceptible de los maestros del alma maligna fueron purificados uno por este poder sagrado. Los cuerpos de los dos maestros del alma maligna temblaron ligeramente a la luz, y hebras de energía maligna grisácea y negra brotaron de sus poros, solo para ser consumidas por la luz blanco-dorada en el momento en que tocaron el aire, sin dejar ni rastro alguno. Un instante después, un leve zumbido provino del interior del cuerpo de Iegui. Era el sonido de un cuello de botella que se estaba rompiendo. Su aura de poder del alma comenzó a ascender a una velocidad visible a simple vista.
nivel 47, nivel 48, y finalmente se detuvo de forma constante en el umbral del nivel 50. Solo le faltaba conseguir un anillo espiritual más para entrar oficialmente en el reino de un rey espíritu. Abrió los ojos, con la mirada llena de sorpresa. Primero bajó la mirada hacia sus manos, luego alzó la cabeza para mirar a Lurren, moviendo los labios como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo expresarlo. Nada mal. Lurren la miró y asintió para sus adentros. Cuando los dos santos espirituales maestros del alma maligna fueron purificados por el poder sagrado de Iegui, la energía maldita contenida en su interior también fue liberada simultáneamente. Iegui purificó la fuente de poder de los maestros del alma maligna, mientras que la energía maldita era la cristalización de las emociones negativas, por lo tanto, Iegui no pudo purificar la energía maldita y solo pudo observar impotente cómo se disipaba por sí sola. Así, mientras Iegui purificaba a los maestros del alma maligna, la energía maldita que escapaba fluyó hacia el cuerpo de Lurren como una inundación que había encontrado su única salida. Podía sentir claramente que su reserva de energía maldita había aumentado un nivel más. Esta experiencia fue exactamente la misma que cuando él mismo había matado a los maestros del alma maligna. La única diferencia era que ahora alguien más estaba haciendo el trabajo por él, y él solo tenía que sentarse y disfrutar de las recompensas. Este era el ciclo verdaderamente perfecto. Iegui purificaba a los maestros del alma maligna, aumentando así su propio cultivo. Lurren absorbió la energía maldita, fortaleciendo así su propio poder. Ambas partes consiguieron lo que necesitaban, sin desperdiciar ni un solo gramo. Un maestro del alma maligna era alimento para el crecimiento del cultivo en manos de Iegui, y combustible para la acumulación de energía maldita en manos de Lurren. Desde el cuerpo hasta el alma, todo se utilizaba por completo. Podría llamarse desarrollo sostenible. Un paquete de experiencias verdaderamente perfecto. Lurren apartó sus pensamientos y se levantó del sofá. Se sacudió el polvo inexistente del dobladillo de la camisa, su mirada recorrió a todos los presentes en la sala privada y finalmente se posó en el rostro de Shangwan Weyer. No quiero que otros sepan lo que pasó hoy. Me pregunto si la gente del líder de la alianza, Shangwan, guarda silencio. 78. Capítulo 78. La amabilidad de Shangwan Weyer. Shangwan Weyer enderezó la espalda de inmediato, y el encanto seductor de su rostro se desvaneció silenciosamente, siendo reemplazado por una solemnidad sin precedentes. Ella era consciente de la gravedad del asunto. Todo lo que Lurren acababa de revelar, así como su propia existencia y la de Iegui, eran cartas ganadoras que no podían filtrarse bajo ningún concepto. Si una sola persona en la alianza Ping Fan cometiera un desliz y difundiera los sucesos de hoy, las consecuencias no serían algo que pudiera resolverse con una disculpa o una compensación. No se trataba solo de si Lurren podía confiar en ellos, sino de si eran dignos de confianza. Si la alianza Ping Fan filtró la información, me temo que Lurren aparecerá al día siguiente y aniquilará por completo a la alianza Ping Fan en la capital Min. Querida Lurren, puedes estar tranquila. Todos los presentes en esta sala privada son personas de mi confianza, a quienes he seleccionado personalmente. Guardarán un secreto absoluto. Respecto a los sucesos de hoy, ni una sola palabra saldrá de esta puerta. Si hay alguna filtración, yo, Shangwan Weyer, purgaré personalmente a los traidores. Hizo una pausa por un momento y añadió. No solo eso, sino que cualquier información relacionada con la alianza Shisui que reciba la alianza Ping Fan será compartida con ustedes de inmediato. Esta es la sinceridad de la alianza Ping Fan. Lurren arqueó una ceja, levantó la mano y señaló con el dedo índice, con disimulo, al ingeniero de almas de nivel 9 que estaba de pie detrás de Shangwan Weyer. ¿Eso lo incluye a él? Shangwan Weyer miró hacia donde señalaba con el dedo y asintió sin dudarlo. Lo incluye a él. La expresión del ingeniero de almas de nivel 9 se tensó ligeramente, pero rápidamente recuperó la calma. Dio un paso al frente, ahuecó las manos en señal de saludo hacia Lurren, con una postura correcta y un tono solemne. Respecto a los sucesos de hoy, juro por mi alma marcial que jamás revelaré una sola palabra a nadie. Si rompo este juramento, que mi alma marcial se haga añicos y mi cultivo sea completamente destruido. No era ningún tonto. El joven que tenía delante podía ignorar la presión de su energía mental y liberar un poder que le hacía sentir instintivamente un peligro mortal. Esa persona era o bien un discípulo directo de alguna secta aislada, o bien una existencia aún más aterradora. Independientemente de cuál fuera la posibilidad, no era alguien a quien pudiera permitirse ofender. Sin embargo, la mirada de Lurren permaneció fija en su rostro.
Sus ojos claros se entrecerraron ligeramente, y aunque la sonrisa seguía presente en las comisuras de sus labios, sintió un escalofrío inexplicable. Espero que cuando se enfrenten a la presión de la familia imperial, recuerden también la promesa de hoy. De lo contrario, Lu Ren no terminó su frase. Simplemente miró a la otra persona, dejando que el silencio completara la segunda parte de su declaración. Ese silencio tenía más peso que cualquier amenaza, porque todos los presentes sabían que no estaba mintiendo. Una fina capa de sudor perlaba la frente del ingeniero de almas de nivel 9. Era un douluo titulado, un ingeniero de almas de nivel 9. Allá donde iba, era una figura venerada. Frente a un joven de 15 años, debería haber tenido absoluta confianza. Si hubiera sido cualquier otro, lo habría abofeteado hace mucho tiempo. Pero en ese instante, se le erizó el vello de la nuca. Ese miedo instintivo a ser atacado por un depredador natural le recordó la vez que, en su juventud, pisó por primera vez el bosque de las bestias espirituales y fue atacado por una bestia espiritual de 10.000 años. Tragó saliva con dificultad, y su voz se volvió aún más solemne que antes. Lo apuesto todo a ello. Jamás faltaré a mi palabra. Lu Ren asintió y apartó la mirada de su rostro. Esa presión invisible se disipó con ella. El ingeniero de almas de nivel 9 suspiró aliviado en secreto al descubrir que su espalda ya estaba empapada por una mancha de sudor frío. Lu Ren miró a Yewei. Ella acababa de terminar de purificar por completo a los dos maestros del alma maligna y se estaba levantando del suelo. Nada mal. Lu Ren observó la luz de la fuerza divina que aún no se había disipado por completo a su alrededor. Ya estás en el nivel 50. Estos dos santos espirituales realmente contribuyeron mucho a tu progreso en el cultivo. Se dio la vuelta y caminó hacia el exterior de la habitación privada. Vámonos. Tenemos que emprender nuestro próximo viaje. Lu Ren caminó hacia la puerta, seguido de cerca por Ji Huechen. Yewei se quedó atónita por un momento y luego lo siguió apresuradamente. Los pasos de la chica de cabello rubio aún eran algo vacilantes. Acababa de liberarse del estado de purificación y su cerebro todavía no había asimilado del todo el hecho de que acababa de cambiar de jefe. Pero su cuerpo era más rápido que su cerebro. Para cuando reaccionó, ya había dado varios pasos atrás de Lu Ren. Señor Shangwan, líder de la alianza, no hace falta que nos acompañe a la salida. Lu Ren agitó la mano sin mirar atrás. Pequeño amigo Lu Ren, cuídate. La dulce y empalagosa voz de Shangwan Wei resonó desde atrás, como un caramelo derretido que se extendía en el aire. Vuelve a tomar el té cuando tengas tiempo. El té de aquí es mucho mejor que el que encontrarás fuera. Lu Ren llegó a la puerta de la habitación privada, y sus pasos se detuvieron de repente. No miró hacia atrás, solo giró ligeramente el rostro. El contorno de su perfil lucía excepcionalmente frío y severo bajo las tenues luces de Sul Engineer del pasillo. Por cierto, una cosa más. Dentro de unos días, es posible que gente del príncipe heredero Shu Tianran venga a investigarte. Será mejor que te prepares para afrontarlo. Tras pronunciar estas palabras, salió de la habitación privada y su figura se perdió entre las sombras del pasillo. Ji Huechen y Yewei lo siguieron a izquierda y derecha, y las tres figuras pronto fueron engullidas por la penumbra del pasaje subterráneo. La sala privada permaneció en silencio durante 3 segundos completos. ¿Eh? Shangwan Wei se quedó paralizado. Se quedó allí parada, impasible, pero una oleada monstruosa la invadió. Príncipe heredero Shu Tianran, príncipe heredero Shu Tianran. ¿No es ese el príncipe heredero más destacado del actual Imperio Sol y Luna? En términos de talento y recursos, el príncipe heredero Shu Tianran sobresalía muy por encima de todos los demás príncipes. Podría decirse que, si no ocurría nada inesperado, cuando falleciera el antiguo emperador, el próximo emperador del Imperio Sol y Luna sería este príncipe heredero. No es de extrañar que Lu Ren dijera que la alianza Pingfan no podía proteger a Yewei. Si el verdadero patrocinador de la alianza Shisui era el príncipe heredero Shu Tianran, un digno príncipe heredero imperial y futuro emperador Sol y Luna, entonces las conexiones de Shangwan Wei simplemente no eran suficientes. Los altos funcionarios y nobles que ella conocía ni siquiera se atreverían a respirar en voz alta delante del príncipe heredero Shu Tianran, y mucho menos a interceder por ella. Tras darse cuenta de esto, Shangwan Wei sintió de repente una persistente sensación de miedo. Hace apenas un momento, cuando Lu Ren dijo no puedes proteger a Yewei, ella se sintió secretamente escéptica, pensando que él estaba menospreciando sus contactos y su poder. Ahora que lo pensaba, aquella frase de Lu Ren no era una burla, sino una afirmación de un hecho.
Si Lu Ren no se hubiera llevado a Ye Wei, ¿qué habría podido hacer Shang Wanwei cuando la gente del príncipe heredero Shu Tianran llamó a su puerta? ¿Entregar a Ye Wei? ¿O enemistarse con el príncipe heredero por el bien de Ye Wei? Sin importar cuál fuera la opción, el resultado era algo que ella no podía soportar. Muchas gracias a mi pequeño amigo Lu Ren por el recordatorio. Respiró hondo y expresó solemnemente su agradecimiento en la dirección en la que Lu Ren había desaparecido. Esta poderosa conexión a la que se había aferrado era verdaderamente impecable. No solo la fuerza de Lu Ren era insondable, sino que la inteligencia que poseía superaba con creces su imaginación. El príncipe heredero Shu Tianran tenía tratos con maestros de almas malignas. ¿Cuántas personas en toda la capital Ming conocían este nivel de información? Lu Ren lo había dicho con total naturalidad. Si no estaba diciendo tonterías, eso significaba que su red de inteligencia ya se había infiltrado en el núcleo del poder del Imperio Sol Luna. ¿Qué clase de persona es exactamente? Tengo mucha curiosidad por saber a qué pez gordo pertenece, a qué facción, para poder alcanzar este nivel. Shang Wanwei se recostó lentamente en el asiento principal y dijo seriamente. Lo oyeron todos, ¿verdad? No se permite que se difunda ni una sola palabra sobre los sucesos de hoy. Además, se cancelan todos los permisos y entramos en estado de alerta de nivel 3. Y también, quédense aquí. Necesito pedirles un favor. Giró la cabeza y miró al ingeniero de almas de nivel 9 que estaba a su lado. 79. Capítulo 79. Solo para asustarlos. Cuando Lu Ren salió por la puerta principal de la fortaleza de la Alianza Pingfan, respiró hondo el aire fresco de la superficie, y la humedad que aún sentía en sus pulmones, proveniente del subsuelo, fue barrida por el viento seco del otoño. Estiró el cuello, sus articulaciones emitieron unos leves crujidos, y su rostro recuperó su habitual expresión perezosa. Ye Wei lo siguió, y al salir por la puerta oculta, instintivamente levantó una mano para protegerse los ojos. Tras haber permanecido bajo tierra durante demasiado tiempo, la luz del sol me pareció excepcionalmente deslumbrante. Miró la espalda de Lu Ren entre sus dedos, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, se palmeó el pecho y dijo con un tono de alivio propio de haber sobrevivido a un desastre. En realidad pensé que ibas a tener un enfrentamiento con la Alianza Pingfan. Con esa actitud tuya hace un momento, ya estaba preparado para ayudarte a bloquear a algunos de ellos. No esperaba que terminara de una forma tan amistosa. Lu Ren no dejó de caminar, con un tono monótono. Nunca tuve la intención de atacar a la Alianza Pingfan. Simplemente los estaba asustando antes. Los pasos de Ye Wei vacilaron, y un atisbo de nerviosismo apareció en su bonito rostro. ¿Eh? ¿Solo querías asustarlos? ¿Era necesario? ¿No podías simplemente sentarte a hablar con ellos? Creaste una situación muy tensa. No lo sabes, pero cuando desprendiste esa aura tuya hace un momento, casi pensé que ibas a hacer explotar toda la sala privada en cualquier instante. Todavía me late el corazón con fuerza. Lu Ren se detuvo en seco, se dio la vuelta y miró el rostro de Ye Wei, que estaba ligeramente sonrojado por la emoción. La observó durante unos segundos y luego, de repente, hizo una pregunta que dejó a Ye Wei confundida. ¿Sabes cómo se escribe el carácter Ren persona? Ye Wei se quedó perpleja por un momento y luego dio un pisotón con fastidio. Su cabello rubio se balanceaba de un lado a otro sobre sus hombros con el movimiento, refractando una luz deslumbrante bajo el sol. ¿No es eso un desperdicio de palabras? No soy analfabeto, por supuesto que sé cómo escribirlo. Lu Ren ignoró su irritación, levantó la mano y la trazó en el aire con el dedo índice. Observa atentamente el carácter Ren. Está sostenido por dos trazos en direcciones opuestas. Solo así puede mantenerse recto. Si se elimina cualquiera de las dos direcciones, esta persona caerá. No tiene forma de mantenerse en pie por sí sola con un solo golpe. Bajó la mano y continuó. Y el carácter Pen amigo, está compuesto por dos caracteres Yo y Luna. Dos lunas se yerguen una al lado de la otra, ninguna oprimiendo a la otra, ninguna siendo más alta que la otra. Ambas son iguales y dependen la una de la otra. Eso es un amigo. Su mirada se posó en el rostro de Ye Wei, y su tono se tornó un poco más serio. Lo que quiero decir es que, en esencia, la interacción humana no es más que un intercambio de intereses. Si no tienes lo que quiero, ¿por qué iba a ayudarte? Pero si yo tengo lo que tú quieres, y tú tienes lo que yo quiero, entonces trabajaremos juntos para lograr nuestros respectivos objetivos. Esta es la lógica subyacente de las relaciones interpersonales. Le pedí a Shang Wanwei que me proporcionara tu ayuda porque me resulta útil, y Shang Wanwei accedió a dármela porque puedo ofrecerle los beneficios que desea.
¿Estás dispuesto a seguirme porque puedo hacerte más fuerte y brindarte protección, y que tú te fortalezcas también me beneficia? Todos en esta cadena obtienen lo que desean. Esta es la base sobre la cual se puede establecer una relación de cooperación. Sin esto, confiar únicamente en la emoción, la moral o los favores personales se llama caridad, no cooperación. La caridad no puede durar mucho, solo la cooperación puede perdurar. Hizo una pausa y luego continuó. Además, una mujer como Shangguan Weyer, que se abrió camino desde abajo hasta su posición actual, no podría basar todas y cada una de sus decisiones en las emociones. Desde el principio, ella desconfiaba de mí, por eso se mostraba indecisa y me daba rodeos. Hasta que mostré un poco de mis cartas, confirmé sus sospechas, le dejé ver con sus propios ojos la fuerza y el valor que demostraba, establecí una relación de igualdad con ella y le hice comprender personalmente que realmente tengo la capacidad de hacerle pagar un precio muy alto. ¿Acaso no cambió su actitud de inmediato? De la desconfianza a la calidez, de la distancia a la intimidad, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. ¿Crees que se sentó cerca de mí al final porque realmente le había cautivado? Estaba invirtiendo. Estaba usando su manera de demostrar buena voluntad, acortar distancias y allanar el camino para una cooperación más profunda en el futuro. Yewei parpadeó, recordó la situación con la mirada perdida y descubrió que, en efecto, parecía ser así. Lu Ren apartó la mirada, y su tono se volvió un poco más ligero. Llegado ese punto, no había necesidad de que yo siguiera siendo agresivo. Ella ya había hecho concesiones y yo había demostrado mi valía. Dado que ambas partes saldrían beneficiadas, la actitud debía volverse amistosa de forma natural. Tendremos que trabajar juntos en el futuro, así que no hay necesidad de que la relación sea demasiado rígida. Por eso pudimos terminar en buenos términos. Levantó una ceja, y una leve sonrisa burlona apareció en la comisura de sus labios. De lo contrario, ¿de verdad pensabas que era un novato impulsivo? Si dijera que iba a enfrentarme a tu alianza Ping Fan, ¿de verdad lo haría? Yewei asintió instintivamente, pero enseguida se dio cuenta de lo que había hecho y sacudió la cabeza apresuradamente. Sus mejillas se enrojecieron aún más, esta vez no por enfado, sino por vergüenza, porque Lu Ren había dado en el clavo. En ese momento, en la habitación privada, ella realmente pensó que Lu Ren iba a dar el primer paso. Incluso había empezado a calcular rápidamente en su mente a cuántas personas en la habitación podría detener y a cuántas no, solo para descubrir, después de todo eso, que él nunca tuvo la intención de pelear desde el principio hasta el final. «¿De verdad pensé que querías matar a alguien?», murmuró avergonzada. Lu Ren negó con la cabeza, la sonrisa en su rostro se desvaneció ligeramente y su tono volvió a esa racionalidad tranquila, casi fría. Matar es la peor opción posible. A menos que sea absolutamente necesario, no mataré a ningún miembro de la alianza Ping Fan. Matar a la gente de Shangguan Weyer equivale a iniciar una guerra mortal con la alianza Ping Fan. Aunque tuviera más fuerza, seguiría habiendo un sinfín de problemas, por no mencionar que aún necesito su ayuda. Una alianza Ping Fan viva y cooperativa es mucho más útil que una que yo haya diezmado. Levantó un dedo, como si explicara un principio muy simple. Así que la estrategia que establecí desde el principio fue que, incluso si realmente entraba en conflicto con la alianza Ping Fan, solo heriría a la mitad de ellos y dejaría a la otra mitad intacta. Herir sin matar basta para disuadir. Que vean mi fuerza sin que se desate una venganza de sangre irreconciliable, para que aún haya margen para la cooperación posterior. Retiró el dedo y se encogió de hombros. Por supuesto, el mejor resultado es no tener que luchar en absoluto. Los hechos han demostrado que Shangguan Weyer es incluso más inteligente de lo que pensaba. Ella tomó la decisión correcta incluso antes de que yo hiciera nada. Hay una razón por la que su alianza Ping Fan ha podido alcanzar su posición actual. Yewei guardó silencio. Bajó la cabeza y siguió a Lu Ren, con su largo cabello dorado cubriendo la mitad de su mejilla, lo que hacía que su expresión fuera indescifrable. Tras caminar un rato, murmuró en voz baja, tan suave que parecía hablar consigo misma. Realmente no sé qué has vivido. Claramente tienes mi misma edad, y sin embargo piensas con tanta profundidad. Incluso has descifrado los pensamientos de la hermana Shangguan. Un maestro espiritual de tu edad debería estar en la plenitud de su desarrollo espiritual. ¿Quién pensaría en algo más que en cultivar? Lu Ren frunció el labio, demasiado perezoso para explicar. Lu Ren. Ji Huechen, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló de repente. Su voz era un poco más grave de lo habitual, como si estuviera preparando algún tema importante.
Tu segundo dominio creado por ti mismo, hizo una pausa, como sopesando sus palabras, quiero experimentarlo. El nuevo gesto con la mano que Lu Ren había hecho mientras preparaba su expansión de dominio en la habitación privada era algo que Yi Huechen todavía no podía olvidar. Él creía que crear el prototipo de un dominio de intención de espada era suficiente para no tener remordimientos en esta vida, sin embargo, Lu Ren había dominado al menos 2 dominios completamente diferentes. Esta brecha ya no podía describirse como un abismo, pero aún así quería presenciarla con sus propios ojos. Era inevitable. Era el anhelo de un espadachín por un plano superior. La expresión de Lu Ren se tornó inusualmente seria. Miró fijamente los ojos ardientes de Yi Huechen, permaneció en silencio durante unos instantes y luego negó lentamente con la cabeza. Ese dominio, ¿cómo decirlo? Es un poco especial. Te causaría un gran daño. Si no lo controlara bien, morirías. En realidad no moriría. Pero no quería revelar la técnica de la maldición inversa, su as bajo la manga que podía curar incondicionalmente a otros. Aún no era el momento adecuado. Yi Huechen guardó silencio durante unos instantes, con la mirada fija en el rostro de Lu Ren durante un buen rato, como si quisiera confirmar algo. Entonces asintió lentamente. Está bien. Ya que Lu Ren dijo que iba a morir, entonces realmente moriría. Y creía que si algún día se daban las circunstancias adecuadas, Lu Ren sin duda le permitiría experimentar ese dominio. Antes de eso, solo necesitaba seguir afilando su propia espada. ¿Qué dominio creado por uno mismo? Ye Wei miró alternativamente a los dos con expresión desconcertada. ¿De qué están hablando? ¿Dominio creado por uno mismo? ¿Acaso eso puede crearse por uno mismo? Eso no te incumbe, dijo Lu Ren, fulminándola con la mirada y silenciando su curiosidad con una sola frase. Vamos, visitaremos la Cámara de Comercio de Aodu. Me pregunto cómo les irá ahora. Ye Wei encogió el cuello tras la mirada fulminante de él, pero mientras murmuraba solo tenía curiosidad, siguió obedientemente el paso de Lu Ren. 80. Capítulo 80. Disculpe. En ese momento, la Cámara de Comercio de Aodu estaba sumida en el caos absoluto. Aunque el ejército del Imperio Sol y Luna ya había intervenido, la conmoción masiva causada por la alianza Shisui dejó a toda la sede de la Cámara de Comercio de Aodu envuelta en una nube densa y opresiva. Han Liton, presidente de la Cámara de Comercio de Aodu, se encontraba en el centro de la sala de reuniones, enfrentándose a un invitado no deseado con una expresión intrépida. Ante él se encontraba una figura completamente cubierta con túnicas negras. La capucha de la túnica negra estaba muy baja, ocultando la mayor parte de su rostro en la sombra, dejando al descubierto solo una pequeña porción de una barbilla demacrada y un par de labios finos y apretados. Sin embargo, el aura fría y siniestra que emanaba de debajo de la túnica negra hizo que Han Liton, un veterano que llevaba décadas trabajando duro en el mundo empresarial de Min Capital, sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Fueron esos malditos maestros del alma maligna. Bien, muy bien. Han Liton apretó los dientes, hablando palabra por palabra, con la voz cargada de furia incontenible. De verdad que no entiendo cómo mi Cámara de Comercio de Aodu pudo ofenderlos para merecer este trato. Ya lo he dicho. La voz de la figura con la túnica negra surgió de debajo de la capucha, ronca y estridente como uñas raspando metal, provocando picazón en los tímpanos. Entreguen a la persona que buscamos. O, permítanos registrarnos nosotros mismos. Han Liton ya no pudo contenerse. Golpeó la mesa con la mano con un fuerte estruendo, haciendo que la superficie de madera temblara, las tazas de té saltaran y el té salpicara por toda la mesa. Mentira. Vinisteis buscando problemas sin motivo alguno, exigiendo que colaboráramos en vuestra búsqueda. Al principio, os mostrasteis muy educados, pero cuando no accedimos, enseguida os pusisteis hostiles e intentasteis matarnos. ¿Quién sabe qué intenciones maliciosas os esconden, desgraciados? ¿A quién buscas? ¿Dónde se supone que voy a encontrar a la persona que quieres? Mi Cámara de Comercio de Aodu jamás da cobijo a maestros espirituales de origen desconocido. Usted afirma que estamos ocultando a la persona que busca, pero no tiene ninguna prueba. ¿Acaso el hecho de que diga que la ocultamos significa que es cierto? Bueno, si te digo que nuestra gente se ha acostado con todas las madres de todos los miembros de tu alianza Shisui, ¿lo admitirás? Si lo admites, te dejaré que me registres. Si no, ¿qué derecho tienes a registrarme? Han Liton nunca se había sentido tan asfixiado en su vida, por lo que recurrió a maldecir sin importarle en absoluto su imagen.
Él solo sabía que no había hecho nada, pero un chivo expiatorio había caído del cielo y se había estrellado violentamente contra su cámara de comercio de Aodu, y la gente de la alianza Shisui, inexplicablemente, se había abalanzado sobre ellos y los había golpeado. Sin embargo, An Liton también se sorprendió al descubrir la enorme fuerza de la alianza Shisui. Podría decirse que, en los últimos días, la alianza Shisui había puesto patas arriba a toda la capital Min. La figura vestida con la túnica negra guardó silencio por un instante, pero ese silencio momentáneo provocó que la atmósfera en toda la sala de reuniones descendiera instantáneamente hasta el punto de congelación. El aura maligna de color gris negruzco que rodeaba su cuerpo comenzó a extenderse lentamente hacia afuera, y un leve olor pútrido impregnó el aire, como si se abriera a la fuerza la esquina de una tumba antigua. ¿Estás buscando la muerte? Justo en el momento en que ambos bandos estaban a punto de enfrentarse, la figura vestida con la túnica negra sintió de repente una sensación pegajosa bajo sus pies, como si hubiera pisado un charco de barro húmedo. Instintivamente bajó la mirada, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. ¿Esto es sangre? Sin que él lo supiera, todo el suelo de la sala de reuniones ya estaba cubierto por una fina capa de sangre fresca. La sangre se extendió silenciosamente desde el pasillo, fluyendo lentamente bajo sus pies como una marea creciente, desprendiendo un leve olor metálico. La superficie líquida de color rojo brillante reflejaba la tenue luz amarilla de la lámpara de araña con forma de instrumento espiritual que colgaba del techo, dando a toda la sala de reuniones la impresión de que hubiera sido sumergida en el vientre de una bestia gigante. Mientras tanto, un sonido pausado de pasos provino de detrás de la figura vestida con la túnica negra. Plop, plop, plop. Los pasos pisaban la sangre, y cada paso salpicaba una pequeña onda. Las ondas se extendían por la superficie de la sangre, golpeando las patas de la mesa y rebotando, apareciendo excepcionalmente nítidas en la sala de reuniones, que estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. La figura vestida con la túnica negra se giró bruscamente, y ese par de inquietantes pupilas verdes bajo la capucha se iluminaron con dos fríos destellos en las sombras. Vio a un joven de pelo negro arrastrando a una persona con una mano, caminando lentamente desde el final del pasillo como si arrastrara a un perro muerto. Aquella persona estaba siendo arrastrada por un tobillo, la parte posterior de su cabeza golpeaba contra el umbral con un sordo golpe, su cuerpo dejando un rastro sinuoso a través de la sangre. La figura vestida con la túnica negra entrecerró los ojos, y justo cuando estaba a punto de hablar, recibió un puñetazo. El puño, envuelto en una deslumbrante luz negra, se agrandó rápidamente en su campo de visión. La figura vestida con la túnica negra quiso instintivamente esquivar el ataque hacia un lado, pero la sangre viscosa bajo sus pies se enroscó repentinamente alrededor de sus tobillos como si estuviera viva, congelando su figura en el sitio por una fracción de segundo. Pero fue precisamente en esa fracción de segundo que no pudo esquivarlo a tiempo. Auge. El puño le golpeó con fuerza en la cara. Una explosión sorda y ensordecedora estalló, y el cuerpo de la figura vestida con la túnica negra salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota. Su espalda se estrelló contra la silla de madera que tenía detrás, las astillas de madera salieron volando por todas partes, y luego se estrelló contra el tabique de la sala de reuniones, los ladrillos y los escombros cayeron al suelo con estrépito, levantando una nube de polvo que cubría el cielo. Finalmente, quedó incrustado en la pared opuesta al pasillo, la cual se agrietaba formando fisuras parecidas a telarañas. Con la cabeza ladeada, la capucha se le había caído, dejando al descubierto el rostro de un hombre de mediana edad, pálido y sin color. En su rostro, una expresión de incredulidad permanecía congelada, un hilo de sangre negra brotaba de la comisura de sus labios, sus ojos se pusieron en blanco y había perdido completamente el conocimiento. Un solo golpe, con un solo puñetazo, un maestro del alma maligna de nivel Douluo de 8 anillos espirituales había sido derribado. Han Liton se quedó allí estupefacto, abriendo y cerrando la boca, para luego volver a abrirla, con el mismo aspecto que un pez golpeado contra la orilla. Las pocas personas que estaban detrás de él tenían exactamente la misma expresión, sus miradas iban de un lado a otro entre el maestro del alma maligna incrustado en la pared y el joven de cabello negro que estaba de pie en el charco de sangre, sus cerebros colapsando colectivamente. Al ver el efecto de su puñetazo con toda su fuerza, incluso Lu Ren quedó secretamente atónito, sin esperar en absoluto que su ataque con toda su fuerza fuera tan feroz. Sentía que ya ni siquiera era un rey espíritu de nivel 50. Definitivamente era un monstruo en cuanto a estadísticas.
Este puñetazo parecía casual, pero solo Lu Ren sabía cuánta fuerza había puesto en ese golpe. Primero usó salto de escamas rojas para aumentar su fuerza en todos los aspectos en un porcentaje, luego experimentó más de 5 minutos de combate continuo al aire libre, lo que activó el tercer anillo espiritual de su atadura autoimpuesta, que normalmente suprime el poder del alma en un 10%, pero si la batalla excede los 5 minutos, aumentaría todos sus atributos en un 200%. Luego, en este estado de amplificación basada en porcentajes, vertió todo su poder del alma y energía maldita en su puño derecho, fortaleciendo su cuerpo físico al extremo, y luego desató un golpe crítico de destello negro de máxima potencia en este estado, que era la única manera de lograr el aterrador efecto de este golpe. Por supuesto, el ataque sorpresa también fue clave. Si no hubiera utilizado la manipulación de sangre para esparcir sangre por todo el suelo con antelación y así atrapar los movimientos del oponente, con la velocidad de reacción de un Spirit Douluo, incluso si este puñetazo hubiera sido fuerte, podría no haber impactado. Además, el oponente ni siquiera tuvo tiempo de reacción para usar Avatar del Alma Marcial. Si el oponente hubiera usado Avatar del Alma Marcial, Lu Ren solo habría podido responder con expansión de dominio. Pero incluso con el elemento de un ataque sorpresa, ser capaz de derribar a un Spirit Douluo de 8 anillos con un nivel de cultivo de 50 de un solo golpe, aunque solo quedara inconsciente temporalmente, era suficiente para que cualquier testigo dudara de si estaba soñando. Han Liton observó al joven que caminaba lentamente hacia él, con su nuez de Adán subiendo y bajando, y solo entonces reaccionó. Se aclaró la garganta, esforzándose por que su voz sonara menos temblorosa. ¿Puedo preguntar el nombre del joven amigo? Gracias por su ayuda. Han está sumamente agradecido. Si bien existía un elemento de ataque sorpresa, uno tenía que tener la habilidad para llevar a cabo un ataque sorpresa. Han Liton se preguntó si podía aparecer detrás del oponente sin que nadie se diera cuenta y luego derribarlo de un solo puñetazo. Absolutamente no podía hacerlo. A este tipo de persona no hay que ofender. Incluso un espíritu Douluo de 8 anillos solo podía disculparme delante de él. ¿Eres Han Liton? Lu Ren soltó su mano, y la persona a la que había estado arrastrando todo el camino cayó al suelo con un golpe seco, rebotó 2 veces y luego no se movió. Alzó la vista y miró a Han Liton, con una media sonrisa asomando en la comisura de sus labios. ¿Podemos hablar? Han Liton miró a la persona que yacía en el suelo como un montón de barro, luego alzó la vista hacia el espíritu Douluo inconsciente incrustado en la pared y guardó silencio durante 2 segundos. Luego se secó el sudor de la frente con la manga y asintió con sinceridad. Hablemos. De lo que quieras hablar, jovencito, está bien. Lu Ren condujo a Ji Huechen y Ye Wei fuera de la puerta principal de la Cámara de Comercio de Aodu. Ye Wei siguió a Lu Ren, con una expresión sumamente extraña. De vez en cuando, ella miraba la nuca de Lu Ren, como si quisiera confirmar si la persona que caminaba delante era real. Así de fácil quedó resuelto. Lu Ren contaba ahora con el pleno apoyo de la Cámara de Comercio de Aodu y la Alianza Ping Fan, en otras palabras, la facción de Lu Ren ya tenía los inicios de una expansión considerable en ese momento. Es una locura, Ye Wei no pudo evitar murmurar en voz baja. En tan solo unos días, lo había resuelto con tanta facilidad y sencillez. 81. Capítulo 81. Ayudando a Ji Huechen a crear su propio dominio. Por cierto, ¿por qué no elegiste dejarme purificar a todos esos maestros del alma maligna? Preguntó Ye Wei, sintiendo cierta curiosidad. Hace apenas unos instantes, ella, Ji Huechen y Lu Ren habían colaborado con la Cámara de Comercio de Aodu para aniquilar a todos los maestros del alma maligna de la Alianza Shisui. Durante la operación, Lu Ren no le permitió usar su espíritu ni revelar su alma marcial de ángel sagrado, dejándola únicamente usar su espada para enfrentarse a los oponentes. Incluso ese maestro del alma maligna de 8 anillos había sido derrotado por un puñetazo de ataque sorpresa de Lu Ren. Sin embargo, Lu Ren no dejó que Ye Wei los purificara, sino que entregó a todos a Han Liton para que se encargara de ellos. Idiota, comentó Lu Ren. La gente de la Cámara de Comercio de Aodu no sabe que tú y yo tenemos la capacidad de suprimir a los maestros del alma maligna, así que no hay necesidad de revelarlo a la ligera. ¿Crees que la gente de la Cámara de Comercio de Aodu es igual que la Alianza Ping Fan? ¿Por qué querrías exponernos justo delante de sus narices? La fuerza que acabo de demostrar es suficiente para infundirles miedo. No hace falta mostrar ningún otro as bajo la manga, como nuestra capacidad para someter a los maestros del alma maligna. Lu Ren giró la cabeza y miró a Ye Wei. La situación actual ya es bastante buena.
No seas demasiado ambicioso ni te hagas ilusiones de purificar a esos maestros del alma maligna. Eso solo te traerá problemas. Incluso si los purificaras, ¿puedes garantizar que la noticia no se extendería por todo el continente al día siguiente? Está bien, y Wei encogió el cuello. La reprimenda de Lu-Ren la hizo sonrojarse un poco. Delante de él, realmente se sentía como una idiota. Después de todo, ella solo se había dedicado a su propio cultivo, y cuando se trataba de manejar este tipo de situaciones, realmente no era tan hábil como Lu-Ren. Viejo Ji, gracias por tu arduo trabajo. Lu-Ren giró la cabeza para mirar a Ji Huechen, con un tono que denotaba una pizca de sincera culpa. Durante los últimos días, Ji Huechen lo había estado siguiendo. Al matar a los maestros del alma maligna, siempre iba al frente, y al transportar prisioneros, no pronunciaba ni una palabra. De principio a fin, jamás preguntó por qué hacemos esto. Pero cada vez que Lu-Ren le preguntaba si iba a ir, simplemente respondía "oh", sin quejarse. Este tipo de confianza incondicional conmovió el corazón de Lu-Ren. Si Ji Huechen no estuviera aquí y estuviera solo, muchas cosas no serían imposibles, pero sin duda requerirían mucho más esfuerzo, y algunas partes podrían no haber salido tan bien como salieron hoy. Tener a alguien a su lado para compartir la carga, aunque solo fuera trabajo manual, le hacía sentir que no estaba solo en este camino. Lu-Ren pensó un momento y luego dijo seriamente: cuando regresemos, te daré un gran regalo. Ji Huechen se quedó paralizado por un instante, y sus pasos se ralentizaron medio compás. No se le daba muy bien tratar este tipo de temas. Permaneció en silencio durante varios instantes antes de balbucear. ¿Qué? Ayudándote a perfeccionar el dominio que tú mismo has creado. Ji Huechen se detuvo en seco por completo. Se quedó allí de pie, con una expresión en el rostro como si le hubieran golpeado en la nuca con un pastel que caía del cielo. Estaba un poco aturdido, un poco incrédulo, y se percibía una pizca de expectación contenida. Sus labios se movieron y preguntó, medio dubitativo: ¿de verdad? ¿Puedes ayudarme? Lu-Ren asintió. Puedo. Un dominio es una habilidad extremadamente rara y de primer nivel, incluso entre los douluo titulados, y mucho más en esta era donde muy pocas personas poseen uno. Que Ji Huechen fuera capaz de crear el prototipo de su dominio de intención de espada, silencio, con el cultivo de un emperador espiritual, dependió enteramente de su inmersión casi paranoica en el camino de la espada. Pero un prototipo es solo un prototipo. Esa capa de intención de espada gris que lo envolvía a 1 metro de distancia, aunque afilada e imponente, siempre careció de un núcleo completo. Era como tener la hoja de una espada pero sin empuñadura. Y Lu-Ren poseía una técnica innata completa de dominio como santuario malévolo, lo que le permitía comprender la esencia de los dominios a la que Ji Huechen no podía acceder. Por lo tanto, en lo que respecta a la investigación de dominios, no había nadie en todo el continente más experto que Lu-Ren. Así pues, ayudar a Ji Huechen a encontrar la pieza que faltaba en su dominio no fue una tarea difícil. Una llama se encendió repentinamente en los ojos de Ji Huechen. Esa llama era incluso más intensa que cuando vio por primera vez a Lu-Ren en el escenario de la arena, pero era diferente de la emoción de la batalla. Era una especie de gratitud casi devota. Permaneció en silencio durante varios segundos, como si intentara ordenar sus palabras, pero al final simplemente asintió con seriedad. Gracias. Un dominio creado por uno mismo, ¿por qué lo toman tan a la ligera? Y Wei finalmente no pudo contenerse. Miró a Lu-Ren y luego a Ji Huechen, con los ojos llenos de confusión, lo que la hizo dudar de su propia vida. Un chico de 15 años dijo casualmente que ayudaría a alguien a perfeccionar su dominio creado por sí mismo, y otro emperador espiritual asintió con semblante serio y dijo gracias. Esto hizo que Wei quisiera quejarse. ¿Ustedes dos tienen algún malentendido sobre la palabra dominio? Ese es un techo que los maestros espirituales ordinarios solo pueden mirar hacia arriba durante toda su vida. Tú también has obtenido muchos beneficios. Lu-Ren la miró con voz inexpresiva. Los 2 santos espirituales que te di fueron purificados por ti. Es una lástima que aún no tengas tu 5.º anillo espiritual, así que desconozco tu nivel de cultivo. Supongo que ahora estoy completamente en la misma situación que tú. Wei suspiró y ordenó sus pensamientos, pero no había mucha reticencia en su tono. ¿Te arrepientes? Preguntó Lu-Ren. Wei negó con la cabeza. Se llevó una mano a la oreja para apartar un mechón de cabello rubio, dejando al descubierto los delicados rasgos de su perfil. Con voz serena, dijo: no me arrepiento.
Incluso sin este asunto contigo, tarde o temprano habría tenido un enfrentamiento con la gente de la Alianza Shisui. Mi instinto me dice que no puedo esconderme para siempre. Lu Ren asintió para sus adentros, sin decir nada más. Separó un resquicio de conciencia en su mar mental y restableció la conexión con Electrolux. Anciano Electrolux, puedes cancelar la habilidad de ocultar mi aura ahora. ¿Esto te supondrá un gran gasto de energía? Esto no es nada. Mientras pueda ayudarte, está bien. Electrolux hizo una pausa, con un matiz de emoción compleja en su voz. Recuerdo que me diste el 70% de la energía maldita que pudiste absorber. Esto me avergüenza mucho. En el mar mental, el océano dorado formado por energía maldita pura había crecido hasta alcanzar un tamaño varias veces mayor que el inicial. El alma remanente de Electrolux flotaba en su interior. Desde la perla gris inicial del tamaño de una soja hasta su capacidad de condensarse en una forma juvenil completa hoy en día, todo dependía del suministro casi ilimitado de energía maldita de Lu Ren. Cuando Lu Ren tomó la iniciativa de proponerle darle el 70% de su energía maldita, quedó verdaderamente sorprendido. Para Lu Ren, la energía maldita no era solo un recurso para el cultivo, sino también la energía consumida para usar todos los movimientos que él mismo había creado. Cada movimiento y técnica requería energía maldita. Ceder el 70% significaba que la velocidad de cultivo de Lu Ren se vería drásticamente reducida. Cualquier otro habría dudado repetidamente. En aquel momento, se había negado repetidamente, afirmando con toda sinceridad que no podía permitir que su edad le impidiera avanzar en el futuro de Lu Ren. Pero Lu Ren habló con mucha franqueza. Quiero ganarme su confianza. Con su experiencia, anciano Electrolux, debe comprender que esto es una pequeña artimaña para ganarme el afecto de la gente, pero así es exactamente como me siento, por eso lo dije. Espero que no le importe. Ganarse el corazón de la gente. Si estas palabras salieran de la boca de otra persona, Electrolux pensaría que esa persona es un mercenario. Pero cuando Lu Ren habló con tanta sinceridad, sintió una franqueza inusual. No era una adulación hipócrita, sino que ponía las cartas sobre la mesa y le dejaba elegir por sí mismo. Este tipo de franqueza resultaba, en cambio, más conmovedora que cualquier cortesía. Así pues, ante la insistencia de Lu Ren, finalmente accedió al plan de reparto del 70%. Anciano Electrolux, cuento contigo. Por favor, no seas nada cortés, dijo Lu Ren con una risita, en un tono tan relajado como si estuviera charlando con su familia. Electrolux sonrió y negó con la cabeza, sin saber por un instante qué decir. Este joven tenía una cualidad muy singular. Electrolux había vivido muchísimos años y había conocido a muchísima gente. Entre ellos, el tipo más singular era aquel joven que comprendía la sabiduría mundana pero permanecía incorrupto. Descubrió que su aprecio por este joven había superado con creces el simple hecho de devolverle un gesto de amabilidad. Lu Ren se retiró de su mar mental. Tan pronto como recuperó la consciencia, sus pasos se detuvieron bruscamente. Casi al mismo tiempo, Ji Huechen, que estaba a su lado, también se detuvo. Sus miradas se fijaron simultáneamente en un punto situado 10 años más adelante. 82. Capítulo 82. Me pica tanto la cabeza que necesito tener cerebro. Al final del callejón, había un hombre. Tenía un físico robusto, medía casi 2 metros de altura, tenía hombros anchos y una espalda ancha. Sus músculos se marcaban bajo la ropa ajustada que llevaba. Su largo cabello castaño rojizo estaba peinado con raya al medio, y los mechones a ambos lados descansaban suavemente sobre sus mejillas, reflejando un brillo rojo oscuro bajo el sol poniente. Estaba de pie con las manos a la espalda. Tenía los ojos largos y estrechos, las comisuras ligeramente hacia arriba, y de lo profundo de sus pupilas emanaba una frialdad que parecía desentonar con su edad. Con una nariz recta y una mandíbula cuadrada, sus rasgos no eran particularmente atractivos, pero su piel excesivamente pálida proyectaba una cualidad casi inquietante sobre todo su ser. Un tenue resplandor parecía emanar de debajo de su piel, y cada movimiento que hacía parecía excepcionalmente fluido y natural. Se quedó de pie en silencio a la entrada del callejón, observando a Lu Ren y a sus dos compañeros como si evaluara 3 piezas de carga. Indiferente y cauteloso, desprovisto de intenciones asesinas, pero también completamente libre de hostilidad. Lo que les incomodaba aún más era que su mirada era un escrutinio condescendiente, como si estuviera decidiendo cuál merecía más su atención. Yewei tardó un instante en percatarse de la persona que tenía delante, pero su reacción fue rapidísima. Casi en el instante en que vio al hombre, se deslizó medio paso hacia un lado,
con la mano derecha ya agarrando la empuñadura de la espada que llevaba en la cintura, con los músculos tensos al máximo. El hombre no irradiaba ni una pizca de presión de poder del alma, pero la intuición de Iewiri hacía sonar las alarmas. Su nivel de peligrosidad era superior al de cualquier maestro del alma maligna con el que se hubiera encontrado hasta el día de hoy. ¿Cuál de ustedes tres es Lu Ren? El hombre los observó a los tres por un momento antes de hablar finalmente. Su voz era profunda y firme, sin adornos innecesarios, como una pesada espada sin filo. Lu Ren frunció el ceño. Ya había descubierto cómo era esa persona. Era un igual, aparentemente de unos 15 años, pero su cultivo definitivamente no era débil. Aunque la otra parte ocultaba deliberadamente su aura, según el propio juicio de Lu Ren, esta persona tenía al menos el nivel de un rey espiritual de 5 anillos, y muy probablemente era un rey espiritual de alto nivel. Para un maestro espiritual común y corriente, alcanzar el reino del rey espiritual alrededor de los 20 años se considera un don excepcional, y un rey espiritual de 15 años es una joya rara incluso dentro del patio interior de la Academia Shrek. Además, esta persona no era de Shrek. Lu Ren comenzó a buscar rápidamente en la base de datos de recuerdos de su mente. Cuando preguntes por la identidad y el nombre de otra persona, preséntate primero. Lu Ren reprimió la sorpresa en su corazón, manteniendo una expresión tranquila, con un tono tan frío e indiferente como siempre. Sin importar quién fuera la otra parte, él era simplemente un rey espíritu. El hombre se quedó perplejo por un momento, pero, sorprendentemente, no se enfadó. En cambio, asintió levemente, como si estuviera de acuerdo con la lógica de la afirmación de Lu Ren. Buen punto. Ajustó su postura y luego habló. Mi nombre es Lo Aotian, y pertenezco a la secta del cuerpo. Largo Aotian. En el instante en que el otro hombre pronunció ese nombre, las pupilas de Lu Ren se contrajeron bruscamente. Ahora lo recordaba. En el futuro, este tipo era un joven genio experto muy importante de la secta del cuerpo y un fuerte aspirante a ser el próximo maestro de la secta. Además, 5 años más tarde, este hombre ascendería verdaderamente al escenario continental, logrando convertirse en un santo espiritual a la edad de 20 años y convirtiéndose en el estandarte más deslumbrante de la generación más joven de la secta del cuerpo. Entre la élite de genios de todo el continente, él ocupaba un lugar destacado. Sin embargo, el Lo Aotian que tenía delante en ese momento solo tenía 15 años, y el aura que emitía ya había alcanzado el nivel de un rey espíritu de alto nivel, superior al nivel 57. Un rey espíritu de alto nivel de 15 años. Este era un talento suficiente para hacer que incluso esos monstruos arrogantes del patio interior de la Academia Shrek lanzaran una mirada de reojo. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? Lu Ren frunció el ceño. Desde que llegó al continente Douluo hasta ahora, nunca había tenido ningún contacto con la secta del cuerpo. Parece que eres Lu Ren. Al ver que Lu Ren tenía un temperamento extraordinario y que su intuición le decía que era muy peligroso, Lo Aotian entrecerró los ojos, evaluando a Lu Ren. Si la inteligencia es correcta, tu espíritu es el cerebro, ¿verdad? Todo maestro espiritual que posea un alma marcial corporal pertenece a nuestra secta corporal. El tono de Lo Aotian era innegociable, como si estuviera proclamando una ley inquebrantable que se aplicaba en todo el mundo. Lu Ren, el maestro de la secta me ha ordenado que te traiga de vuelta a la secta corporal. Una oleada de gran importancia se agitó en el corazón de Lu Ren. Originalmente, había planeado unirse a la secta del cuerpo en el momento oportuno, después de ayudar a la Academia Imperial de Ingeniería del Alma Sol y Luna a terminar el torneo. La técnica para el despertar secundario de un alma marcial corporal era uno de los métodos de mejora de más alto nivel en todo el continente Douluo, lo que permitía desarrollar aún más el ya poderoso alma marcial corporal y liberar su verdadero potencial. Si su espíritu cerebral pudiera completar su despertar secundario, el límite superior de su capacidad de energía mental volvería a aumentar, y el número de formaciones de hechizos que podría llevar aumentaría en consecuencia. Este era el camino que había planeado, pero nunca esperó que antes incluso de poder ir en busca de la secta del cuerpo, ellos llegarían primero a su puerta, y que fuera Lo Aotian quien hubiera venido. ¿Viniste sola? Lu Ren frunció el ceño. Por muy genio que fuera Lo Aotian, en última instancia, este era territorio del Imperio Sol Luna. La situación en la capital Ming era un auténtico caos. La alianza Shisui registraba toda la ciudad, los militares los vigilaban con lupa y los informantes de las distintas facciones estaban dispersos por las calles y callejones. Un rey espíritu de alto nivel no podría provocar grandes conmociones en un lugar como este.
Los miembros de la secta del cuerpo siempre habían sido autoritarios en sus acciones, pero sin duda no eran tontos. No enviarían a un solo Long Tian a infiltrarse en el corazón de un país enemigo solo para entregar un mensaje. Sin mencionar que este Long Tian representaba el futuro de la secta del cuerpo. El maestro de la secta también está aquí. Long Tian hizo una pausa, como sopesando sus palabras, o quizás como si él mismo sintiera que aquella situación era un tanto asfixiante. Es que, no le resulta conveniente salir. El corazón de Lu Ren se encogió de repente. El maestro de secta Du Bushi, de la secta del cuerpo, un super douluo de nivel 98, era uno de los mayores expertos del continente. Ahora incluso él había venido en persona. Su propósito al venir debe ser reclutarlo para la secta del cuerpo. Pero si no era conveniente para Du Bushi salir, no significaría eso. Lu Ren extendió su energía mental casi inconscientemente. Su energía mental del reino Lingyuan se extendió como una marea invisible en todas direcciones, barriendo los edificios a ambos lados del callejón, el horizonte de arriba. Nunca he tenido ningún contacto con la gente de la secta del cuerpo, ni he revelado jamás que mi espíritu es el cerebro. Lu Ren miró a Long Tian, que estaba frente a él, y dijo con calma. Entonces, ¿cómo supiste que mi espíritu es el cerebro y que yo estaba aquí en el Imperio Sol Luna? Long Tian frunció el ceño al instante. La actitud de Lu Ren lo incomodaba mucho, pero no estaba enojado. Respecto a la vigilancia de la otra parte, Long Tian consideró que estaba dentro de un rango normal, así que habló. Hace algún tiempo, gente de Shrek se puso en contacto con nosotros y nos habló de su situación. Al oír esto, Lu Ren lo entendió todo de inmediato. La Academia Shrek pudo deducir que su espíritu era un alma marcial corporal. Parecía que Shrek aún conservaba cierta capacidad. Pero, ¿cuál era su propósito al hacerlo? Me pica tanto la cabeza que creo que me está creciendo el cerebro. Lu Ren se rascó la cabeza, sintiéndose un poco desconcertado por un momento porque no tenía ni idea de lo que Shrek estaba tramando. Esa sensación fue como si alguien te trajera una almohada cuando tienes sueño. Llegó justo en el momento adecuado. 83. Capítulo 83. Lu Ren, ¿qué tipo de mujer te gusta? Long Tian observó la expresión de desconcierto de Lu Ren y habló en el momento justo. Estar solo en el Imperio Sol y Luna debe ser muy difícil, ¿verdad? No te preocupes, estamos aquí para llevarte a casa ahora. La gente de la secta del cuerpo estaba más unida que nunca, porque en los primeros tiempos, las almas marciales del cuerpo eran severamente discriminadas e incluso se las consideraba seres que no merecían ser observados. Ahora que contaban con la secta del cuerpo y reinaba un buen ambiente dentro de ella, todos, aunque provenían de todos los rincones del país, eran tan unidos como una familia. Lo entiendo. Lu Ren respiró hondo, apartando sus pensamientos de lo alto y volviendo a concentrarse en Long Tian, que estaba frente a él. Alzó la vista, con tono tranquilo. Es que mi situación actual es un poco especial, y puede que necesite algo de tiempo antes de poder ir contigo. ¿Puedes decidir sobre este asunto? Long Tian guardó silencio por un momento. Evidentemente, no era muy bueno manejando estos asuntos que requerían negociación. El maestro de la secta le había dado instrucciones de venir e invitar a alguien, de traerlo de vuelta a la secta, no de tomar decisiones. Además, su naturaleza directa solo le permitía dos respuestas, sí o no. Lu Ren le había dado una opción intermedia, ahora no, pero más tarde, lo que provocó que su pensamiento se detuviera durante varios segundos. Informaré de tu situación al maestro de la secta. Finalmente, Long Tian dio una respuesta estándar, con un tono directo. En cuanto a lo que hará la secta del cuerpo, eso no es asunto mío. Hizo una pausa, y un destello de luz, completamente diferente al anterior, se encendió repentinamente en sus ojos. La luz era intensa y pura, sin molestarse siquiera en ocultarse, como un fanático de las espadas que contempla una espada sin igual, o un sibarita que huele el aroma de la carne. Long Tian miró a Lu Ren y dijo sin rodeos. Es que, antes de eso, quiero pelear contigo. En el instante en que pronunció esas palabras, Ji Huechen se movió. Su espada larga de color blanco plateado se desenvainó con un estruendo, y la hoja trazó un frío arco. 6 anillos espirituales surgieron simultáneamente de debajo de sus pies, y en un radio de 1 metro a su alrededor, un dominio de intención de espada de color gris pálido se desplegó silenciosamente. Dio un paso al otro lado para interponerse entre Lu Ren y él, apuntando con la punta de su espada hacia Long Tian, con los ojos llenos de una ardiente intención de batalla. Esta intención de batalla no se debía a la provocación de Long Tian hacia Lu Ren, sino a que percibió en Long Tian el aroma de un alma gemela.
Este era un oponente que también buscaba la técnica de combate definitiva. Era la presa que había estado esperando. Long Naotian lo miró, deteniendo su mirada en Ji Huechen por un instante antes de retirarla. No está nada mal. En circunstancias normales, sin duda te desafiaría. Desafortunadamente, a quien busco hoy es a Lu Ren. Alzó la mano y señaló a Lu Ren. Mantén a raya a tu secuaz. No quiero que nadie más interfiera en la batalla entre nosotros. La expresión de Lu Ren se ensombreció repentinamente. Siempre fue una persona relajada. Desde que emigró al continente de Douluo, la sonrisa perezosa en su rostro casi se había convertido en su sello distintivo. Pero en ese momento, sus ojos eran incomparablemente fríos, la sonrisa en las comisuras de sus labios había desaparecido por completo, reemplazada por un aura penetrante que hizo que incluso las cejas de Long Naotian se crisparan ligeramente. Dio un paso al frente, su hombro rozó la hoja de la espada de Ji Huechen, bloqueando así a Ji Huechen por detrás. Él no es mi lacayo. Lu Ren pronunció cada palabra con voz suave, pero cada una tan clara como si estuviera grabada en piedra con un cuchillo. Él es mi amigo. Si no lo respetas, no me respetas a mí. Hizo una pausa, entrecerró ligeramente los ojos y su tono se volvió frío de repente. Créeme, por culpa de esa frase tuya, te voy a dar una paliza hasta dejarte muerto. Solo por las palabras de Long Naotian, mantén a raya a tu secuaz, Lu Ren ya no tenía intención de dejar que saliera de ese callejón por su propio pie. Long Naotian no replicó ni mostró ninguna señal de ofensa. Simplemente miró a Lu Ren en silencio, y la fría mirada de sus ojos se fue desvaneciendo, reemplazada por una sincera admiración. Me gusta tu personalidad. Una persona que trata bien a sus amigos seguramente no será mala ella misma. Dio un paso atrás, aumentando la distancia entre él y Lu Ren. Al instante, 5 anillos espirituales surgieron de debajo de sus pies. Amarillo, morado, morado, negro, negro. Los 5 anillos espirituales giraban lentamente alrededor de su cuerpo. Al mismo tiempo, un aura poderosa emanó de él, difuminándose la frontera entre su cuerpo físico y su espíritu. Ambos se fusionaron de forma tosca pero sumamente agresiva, creando una opresión que hacía temblar el aire circundante. Long Naotian miró a Lu Ren con una mirada ardiente. Lu Ren, ¿qué tipo de mujer te gusta? Las expresiones de Ji Huechen y Ye Wei cambiaron simultáneamente. Tan fuerte. Aunque él solo era un rey espíritu, y Ji Huechen tenía un nivel de cultivo un reino superior, ambos percibieron en Long Naotian un aura extremadamente similar a la de Lu Ren. Era el reino de la fusión del poder del alma y la energía mental. Aunque solo se trataba del umbral inicial, y la fusión fue mucho menos natural que la de Lu Ren, la lógica subyacente era la misma. Ambas implicaban la combinación de las dos fuerzas completamente diferentes del poder del alma y la energía mental, superando así el límite superior de un único sistema de poder. Ji Huechen conocía la respuesta. Había visto con sus propios ojos la fusión perfecta del poder del alma y la energía mental en Lu Ren. Ese estado de unidad indistinguible y refuerzo mutuo del yin y el yang le había provocado noches de insomnio. Y ahora, este hombre que tenía delante, llamado Long Naotian, también había tocado ese umbral. Aunque solo era un prototipo, comparado con Lu Ren, la diferencia era abismal, pero este talento fue suficiente para hacer que la intención de batalla dentro de Ji Huechen estallara como un volcán. A Ji Huechen le picaban las manos, a sus ojos, Long Naotian era como un postre después de la cena, esperando a que lo saboreara lentamente. Por lo tanto, las yemas de los dedos de Ji Huechen acariciaron suavemente la empuñadura de la espada, y la espada larga de color blanco plateado en la vaina pareció percibir la intención de su amo, emitiendo un leve zumbido. Quería pelear con Long Naotian. No, quería hacerlo ahora mismo. Este ansia por enfrentarse a oponentes fuertes y su obsesión por las técnicas de combate eran su instinto innato, un placer que solo la práctica de la esgrima podía reemplazar. Justo cuando estaba a punto de hablar, la voz de Lu Ren resonó directamente en su mente a través de la transmisión de poder del alma. Viejo Ji, llévate a Ye Wei, escóndela primero en la fortaleza, luego regresa rápidamente a la academia y dile al maestro del salón Jin que me he encontrado en peligro. Ji Huechen estaba atónito. ¿Peligro? Long Naotian solo necesita traer refuerzos. Un rey espíritu de alto nivel, por muy fuerte que sea, ¿cuán fuerte podría ser? Lu Ren podía aplastar incluso a un santo espiritual, podía ignorar incluso la presión mental de un douluo titulado. Un simple rey espiritual de 5 anillos, por muy monstruoso que sea su talento, no debería ser suficiente para hacerle decir la palabra peligro. ¿Está solo? ¿De verdad es necesario? Respondió Ji Huechen.
Él no da miedo. Lo que da miedo es lo que está por venir. El tono de Lu Ren era más grave que nunca. En ese momento, su energía mental ya había sondeado una ubicación determinada. A lo lejos, en lo alto del cielo, dos auras capaces de destruir los cielos y la tierra se enfrentaban entre sí. Esos dos obviamente aún estaban en la etapa de sondeo y no habían ejecutado ningún movimiento letal verdadero. Solo las ondas residuales de las auras que se filtraban involuntariamente hicieron que Lu Ren sintiera terror. Según su criterio, uno de ellos debe ser el maestro de secta Dubushi, y el otro capaz de estar a su altura debe ser alguien enviado por Shrek. Lu Ren no podía estar seguro de quién era la persona de Shrek ni cuál era su nivel de cultivo específico, pero al menos se trataba de un ser capaz de enfrentarse al maestro de secta Dubushi. Había un 80% de probabilidad de que fuera el anciano Xuan, en cuanto a quién era la probabilidad restante, sería el mismísimo dios dragón Douluomuen. El maestro de secta Dubushi estaba retenido por alguien de Shrek, y Long Aotian estaba allí para llevárselo. Esto significaba que si seguía quedándose allí, lo que podría aparecer a continuación no sería solo Long Aotian, sino una batalla campal entre dos super Douluos de nivel 98. ¿Cómo fue la experiencia de quedar atrapado entre dos super Douluos de nivel 98? Lu Ren no quería experimentarlo de primera mano en absoluto. 84. Capítulo 84. Todos los hombres son hermanos. Lu Ren, viejo Ji, date prisa, o me secuestrarán. Ji Huechen no volvió a preguntar. Envainó su espada, agarró a Yewei por la ropa con un movimiento de revés y la arrastró mientras se daba la vuelta y corría hacia el otro extremo del callejón. Antes de que Yewei pudiera reaccionar, ya la habían arrastrado varios zan lejos. Instintivamente, giró la cabeza, con ganas de gritar el nombre de Lu Ren, pero se encontró con su mirada, que la observaba con furia. El significado en esos ojos no podría ser más claro. Ve rápido, no me detengas. Yewei se mordió el labio inferior, y un destello de reticencia cruzó sus hermosos ojos. Se apartó de la mano de Ji Huechen e instó a su propio poder del alma a seguirle el ritmo. Maldita sea, quería quedarse y ayudar a Lu Ren, pero su poder de combate actual simplemente no era suficiente. Aunque el alma marcial del Santo Ángel contuviera al maestro del alma maligna, fue inútil contra un genio supremo de la secta del cuerpo. Sabía que Lu Ren la estaba protegiendo al decirle que se fuera, pero esa amabilidad provocó que una obsesión sin precedentes surgiera en lo más profundo de su corazón. Debe hacerse más fuerte rápidamente, lo suficientemente fuerte como para que la próxima vez que se enfrente a una situación similar, nadie tenga que tomar la decisión de huir por ella. Long Aotian observó cómo las figuras de Ji Huechen y Yewei desaparecían en la oscuridad del callejón, sin hacer ningún intento por detenerlas. Ni siquiera les dedicó otra mirada. Desde el momento en que se puso allí, solo tenía un objetivo. Lu Ren tampoco se dio la vuelta. Los dos permanecieron de pie, uno frente al otro, mientras el último rayo de sol se desvanecía entre las rendijas del callejón. Las farolas, que parecían herramientas espirituales, se encendieron automáticamente a ambos lados de la larga calle, y su tenue luz amarilla proyectó las sombras de los dos hombres, convirtiéndolas en grotescas siluetas en el suelo. ¿Tu maestro de secta tuvo algún problema? Lu Ren habló primero, con un tono que volvía a su habitual indiferencia, los hombros ligeramente caídos como si estuviera charlando sobre algún chisme callejero. Long Aotian frunció el ceño. En su rostro se reflejó una clara señal de insatisfacción. No se trataba de la ira de sentirse ofendido, sino más bien de la sensación de que el tema que más le importaba había sido desviado de su objetivo. Todavía no has respondido a mi pregunta. El tono de Long Aotian era un poco más grave que antes. Lu Ren se quedó atónito por un momento. ¿Qué pregunta? ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Long Aotian repitió la frase. Ahora podía verla. Hace un momento, Lu Ren había estado un poco distraído. No me malinterpretes, solo quiero saber cuáles son tus gustos. Las preferencias sexuales de una persona reflejan si su alma es interesante, nada más. ¿Qué tipo de mujeres me gustan? ¿Preguntas? Lu Ren se puso serio, llevándose la mano a la barbilla para pensar. Entonces habló. Alta, con mucho pecho y piernas largas, una chica con cuya personalidad me puedo llevar bien, supongo. Claro que, si además tiene buen carácter, mejor aún. Al oír las palabras de Lu Ren, Long Aotian quedó atónito, luego abrió lentamente los ojos de par en par, mirando fijamente a Lu Ren. Era como si las palabras de Lu Ren le hubieran llegado directamente al corazón. Inmediatamente después, toda clase de recuerdos extraños inundaron repentinamente la mente de Long Aotian.
Recuerdos de Lu Ren animándolo cuando entrenaba duro en la secta del cuerpo, o cuando estaba desconsolado después de que una mujer lo dejara. Lu Ren se acercaba por detrás, le daba una palmada en la espalda y le decía con una sonrisa: es solo una mujer, no vale la pena estar tan triste por ella. Vamos, te invito a comer, y así sucesivamente. Y recuerdos de él y Lu Ren entrenando, comiendo y viviendo juntos en la secta del cuerpo, llamándose hermanos, los recuerdos inexistentes aumentaron. Mientras Lo Tian reflexionaba sobre estas cosas, levantó la cabeza, pero las lágrimas no dejaban de caer. Parece que somos mejores amigos, Lo Tian murmuró, pensando en el rostro radiante y alegre de Lu Ren, que le dedicaba una sonrisa. Pudo confirmar que Lu Ren era su hermano. Hermano de sangre. Originalmente, Lo Tian no quería venir al Imperio Sol y Luna, pero debido a la petición del maestro de la secta, Lo Tian accedió. A su juicio, toda esa gente que utilizaba herramientas espirituales no era más que basura, algo que no merecía ser mencionado. Pero ahora, en su corazón, Lo Tian solo sentía una inmensa felicidad. Porque, al llegar al Imperio Sol y Luna, había encontrado a su mejor amigo más importante. Lu Ren. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mejor amigo. No acabas de aprender mi nombre. La boca de Lu Ren se contrajo. ¿Por qué me resultaba familiar esta escena? No soy el tipo de hombre vulgar que sería indulgente con su mejor amigo. Lo Tian miró a Lu Ren con una expresión de agradable sorpresa, luego se puso de puntillas y todo su ser comenzó a fusionarse con el entorno circundante, su impulso aumentaba paso a paso. Las pupilas de Lu Ren se contrajeron. El reino de la unidad del cielo y del hombre. Este Lo Tian es digno de ser considerado un genio de primer nivel. De hecho, dominó el reino de la unidad del cielo y el hombre a los 15 años. Ni siquiera Wu Yuao podría compararse con él, ¿verdad? En cuanto a él mismo, su tiempo de entrenamiento fue demasiado corto, apenas un año, pero si hubiera estado en Jujutsu Kaisen, Lu Ren también habría sido un genio de primer nivel. Al menos, la técnica de maldición inversa, el dominio de técnica innata y todas las demás técnicas de alto nivel como la técnica de barrera fueron aprendidas por el propio Lu Ren. Nadie se las enseñó. Y todo esto en el transcurso de un año. Este solo hecho demostraba que el talento de Lu Ren no era para nada malo. En medio de sus pensamientos, al ver a Lo Tian a punto de atacarlo, sellos malditos comenzaron a aparecer en las comisuras de la boca de Lu Ren, pero justo cuando los sellos malditos estaban a punto de aparecer por completo, Lu Ren se quedó paralizado. Porque, vio la mirada increíblemente ardiente de Lo Tian. Lu Ren solo podía liberar una energía de salida perfectamente superior a su nivel de cultivo cuando operaba el poder del alma y la energía maldita completamente fusionados. Simplemente, en lo que respecta al reino de la unidad del cielo y el hombre, así como a la bonificación de impulso a sus propias habilidades de combate, Lu Ren seguía siendo ligeramente inferior al Lo Tian que tenía delante. Tuvo que usar el discurso maldito para gritarle a su oponente que se detuviera, y luego derribarlo de un solo puñetazo antes de que el impulso de Lo Tian alcanzara su punto máximo. Al menos así debería haber sido. Sin embargo, Lu Ren pudo ver la expresión y los ojos de Lo Tian. Ven a por mí con todo lo que tengas. Esto se lo estaba diciendo Lo Tian. Durante aproximadamente 10 años, el anhelo de batalla de Lo Tian y la mirada ardiente proporcional a ese anhelo conmovieron a Lu Ren, quien no creía que la lucha en sí misma tuviera sentido. Finalmente, contagiado por la pasión de Lo Tian, Lu Ren esbozó una sonrisa, y los sellos malditos en las comisuras de sus labios se disiparon en consecuencia. Solo por esta vez, oh. Amistad absoluta, la hermandad que nace de esto. Lo que te enseñará sobre la amistad es, estallido. En una fracción de segundo, Lu Ren se enfrentó a Lo Tian, y ambos comenzaron un combate cuerpo a corta distancia. En cuanto a Lo Tian, que se esforzó al máximo, Lu Ren optó por ir con calma. Ni siquiera logró conectar un solo destello negro, y no utilizó energía maldita ni poder del alma, simplemente empleó su propio combate cuerpo a cuerpo para luchar contra su oponente a corta distancia. Esto es sencillamente emocionante, Lu Ren. Lo Tian, que había empezado a disfrutar de la batalla, sintió que todo su cuerpo hervía de rabia, riendo a carcajadas mientras volvía a chocar los puños con Lu Ren. Mi pasión arde. Bang, bang, bang. Los dos personajes lucharon en un frenético torbellino. En apenas un minuto, intercambiaron más de 100 golpes. Aunque Lo Tian se encontraba en una clara desventaja, por dentro seguía eufórico. Eres realmente delicioso. Digno de ser el postre que me ha cautivado, Lu Ren.
En ese momento, Lu Ren suspiró para sus adentros. Este reino de la unidad del cielo y el hombre de Lona Octian apenas estaba en la fase inicial, no era tan maduro como lo sería 5 años después, cuando compitiera contra Ulo Yoao y los demás. Justo cuando estaba distraído, el quinto anillo espiritual de Lona Octian se iluminó, a punto de desatar su ataque más poderoso para enfrentarse a Lu Ren con toda su fuerza. Sellos malditos aparecieron en las comisuras de la boca de Lu Ren. No te muevas. La onda sonora descendió, provocando que Lona Octian se congelara por completo. No podía moverse. Al segundo siguiente, el puño que tenía delante de los ojos se hizo cada vez más grande, estallido. La figura perteneciente a Lona Octian salió disparada por completo por la fuerza del puñetazo de Lu Ren. Sin embargo, tras derrotar a Lona Octian de forma tan limpia y precisa, la expresión de Lu Ren no era de relajación. Alzó la vista hacia la distancia, donde, parecía que las miradas de 2 personas se habían posado sobre él. Lo que tenía que suceder, sucedió, anciano Xuan. Lu Ren se burló. Ya había descubierto el propósito del anciano Xuan. Esta vez, tengo un discurso maldito. Si te atreves a venir, me atrevo a hacerte cagar en público. 85. Capítulo 85. Xuanzi ni siquiera lamentó la derrota de Lona Octian por un momento. Inmediatamente corrió al campo de batalla. Al mismo tiempo, muy por encima del lejano Imperio Sol Luna. 2 figuras se encontraban enfrentadas entre las nubes. Ninguna se movió primero, pero la colisión de sus 2 auras entre las nubes ya había despejado un vacío en el cielo para cientos de zan a su alrededor. Las tenues nubes que se encontraban más arriba fueron desgarradas en pedazos por una fuerza invisible, huyendo en todas direcciones y dejando al descubierto el cielo despejado tras ellas. El anciano Xuan flotaba al borde de las nubes, su desgastada túnica gris ondeando ruidosamente en la corriente de aire de gran altitud, y su cabello desaliñado danzando salvajemente al viento. Pero en ese momento no le importaba en absoluto su imagen, porque toda su atención estaba centrada en la figura que tenía enfrente. Aquella persona permanecía de pie con las manos a la espalda, con una postura serena. Una larga melena de color verde tinta, su sello distintivo, caía en cascada sobre su espalda. Los mechones permanecían inmóviles al viento, como si ni siquiera la brisa se atreviera a perturbar las puntas de su cabello. Su tez era tan rosada como la de un bebé, y su piel tan tersa que no se apreciaba ningún rastro del paso del tiempo. Si no fuera por la frialdad y la mirada penetrante que se reflejaban en sus ojos, que solo podían forjarse tras innumerables batallas a vida o muerte, nadie asociaría a este hombre, que parecía estar en la plenitud de su vida, con las palabras máximo experto del mundo. Y él no era otro que el maestro de la secta del cuerpo, el maestro de la secta Dubushi. Un super douluo de nivel 98, una de las cumbres de todos los maestros espirituales del continente. Pero el hecho de que el anciano Xuan lo percibiera en ese momento hizo que su corazón se encogiera un poco. El aura del oponente no era ni un ápice más débil que la suya. Incluso era ligeramente más fuerte. Aunque estaba lejos de alcanzar el umbral de un douluo límite de nivel 99, existía una distinción de superioridad e inferioridad incluso entre los de nivel 98. Muchas gracias, anciano Xuan. El maestro de secta Dubushi habló primero, con una sonrisa significativa en las comisuras de los labios. Curiosamente, en esa sonrisa no había ni rastro de gratitud, solo burla y triunfo descarados. Encontrar a un maestro espiritual tan extraordinariamente talentoso, y que Shrek no haya querido quedárselo solo para ustedes, sino que nos haya informado de ello, en cierto modo, anciano Xuan, me ha hecho un gran favor. Cuando dijo esto, cada palabra sonaba como si estuviera saboreando un manjar exquisito. Ya se había enterado de todos los detalles de cómo Lu Ren había frustrado los planes del anciano Xuan a través de sus propios canales. Si el anciano Xuan no se hubiera visto en desventaja por culpa de ese joven que usaba un juramento del alma marcial, ¿habría estado Shrek dispuesto a compartir información sobre un talento de este nivel? Esto era como tomar prestado el cuchillo de la secta del cuerpo para cortarse su propia carne. Desafortunadamente, el maestro de secta Dubushi estaba muy contento de ser este cuchillo. El anciano Xuan tenía una expresión sombría mientras resoplaba con frialdad. No esperaba que fueras tú, este viejo monstruo venenoso, quien apareciera en persona. De lo contrario, el maestro de la secta Dubushi replicó, y la burla en su tono se intensificó ligeramente. Inclinó ligeramente la cabeza, y su largo cabello verde tinta se deslizó por su hombro con el movimiento. Este es un alma marcial corporal del cerebro. El cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano.
Ahora que ha aparecido un genio con un alma marcial corporal cerebral, como maestro de secta, ¿por qué debería quedarme de brazos cruzados? Hizo una pausa, la fría agudeza en las comisuras de sus ojos brillando como una cuchilla. Además, los talentos de nuestra secta del cuerpo se están marchitando, y todavía no hemos seleccionado un candidato para la semilla de la herencia. Dime, ¿acaso no debería valorar esto? El anciano Xuan pensaba en secreto que las cosas no pintaban bien. Un error de cálculo. En la reunión del pabellón del dios del mar, ¿por qué el dios dragón Douluomuen simplemente accedió en silencio a su plan, sin decirle una palabra de principio a fin? En aquel momento pensó que era una aprobación tácita, pero ahora que lo pensaba, era el dios dragón Douluomuen dándole prestigio. No vetar públicamente un plan destinado a tener fallos fue la última concesión que le hizo a su viejo hermano. Matar dos pájaros de un tiro se había convertido en prenderse fuego a uno mismo. Pedir prestado un cuchillo para matar se había convertido en incitar a un tigre a devorar a un lobo. Que un super douluo de nivel 98 cometiera un error tan básico en una partida de ajedrez de alto nivel fue simplemente vergonzoso al extremo. ¿Acaso este Long Tian no es suficiente para cumplir con las condiciones de su herencia? El anciano Xuan resopló con descontento, tratando de recuperar terreno en otro lugar. Un rey espiritual de nivel 59 de 15 años que además ha entrado en el reino de la unidad del cielo y el hombre, Dios mío, ni siquiera nosotros en Shrek hemos producido jamás semejante genio. ¿De verdad estás diciendo que este Long Tian no está cualificado? El maestro de secta Dubushi permanecía de pie con las manos a la espalda, su larga cabellera verde tinta completamente inmóvil. Su expresión no había cambiado de principio a fin, como si todo lo que el anciano Xuan hubiera dicho no significara nada para él. ¿Entonces Lu Ren no lo derribó de un solo puñetazo? Habló con una sonrisa. Este Lu Ren no es nada sencillo. Es evidente que es un maestro espiritual de tipo mental, pero su cuerpo físico es increíblemente fuerte, interesante. Yo, el maestro de secta Dubushi, he decidido reclutarlo. Nadie podrá detenerme, sin importar quién se presente. Las pupilas del anciano Xuan se contrajeron repentinamente. Justo en ese momento, cerca del callejón donde se encontraba Lu Ren, 3 auras del nivel Douluo titulado se aproximaban rápidamente. Eso fue, los 3 Douluo titulados de la secta del cuerpo. ¿Cuántas personas trajo la secta del cuerpo esta vez? ¿Acaso han movilizado a todos unido por culpa de Lu Ren? Los ojos del anciano Xuan se tornaron rojos al instante. Apretó los puños, le crujieron los nudillos y todo el cuerpo le temblaba de rabia. Había hecho otra estupidez. Había subestimado gravemente la importancia que la secta del cuerpo le otorgaba a Lu Ren. En su opinión, informar a la secta del cuerpo de esta noticia solo conseguiría que enviaran a unos cuantos ancianos de nivel Douluo espiritual para secuestrar a la persona. Llegado ese momento, él, el anciano Xuan, intervendría para detenerlos, protagonizaría una escena heroica en la que un héroe rescata a un genio y, lógicamente, traería de vuelta a Lu Ren con Shrek. Pero no esperaba que el maestro de secta Dubushi viniera en persona. No solo vino en persona, sino que también trajo al menos 3 Douluo titulados. Un error de cálculo, un verdadero error de cálculo. El anciano Xuan apretó los dientes, y la voz salió a duras penas entre ellos. Ahora, será mejor que observes con atención. El maestro de secta Dubushi observó todas las reacciones del anciano Xuan, y la sonrisa en sus labios se acentuó. Este es territorio del Imperio Sol y Luna. Que tú y yo luchemos aquí definitivamente no es una buena idea. Además, con estos ingenieros del alma no hay que jugar. Probablemente ni tú ni yo querríamos tener docenas de herramientas espirituales apuntándonos a la cabeza mientras luchamos, ¿verdad? Hizo una pausa, se lamió los labios y, de repente, su mirada se volvió fría. Además, incluso si realmente empezáramos a pelear, ¿serías capaz de igualarme? El anciano Xuan guardó silencio. Su pecho se agitaba violentamente, como si tuviera una piedra ardiente atascada en la garganta. No lo refutó, porque lo que dijo el maestro de secta Dubushi era la verdad. Conocía demasiado bien la fuerza del maestro de secta Dubushi. Ya se habían enfrentado muchas veces, pero él siempre había sido sometido por el maestro de secta Dubushi. Aunque ambos eran de nivel 98, la diferencia era evidente. Sin embargo, al instante siguiente, una voz suave resonó entre los dos. El anciano Xuan no puede detenerte, entonces ¿qué hay de mí? La sonrisa del maestro de secta Dubushi se congeló, y el cuerpo del anciano Xuan se sacudió violentamente. Un suave halo de luz surgió de detrás de los dos sin previo aviso.
El halo no era deslumbrante, presentaba un color dorado muy tenue, como el primer rayo de sol en una mañana de invierno, cálido y suave. Pero su velocidad de expansión parecía lenta, aunque en realidad era rápida. En lo que se tarda en respirar, envolvió todo el espacio aéreo. Ante este halo, el aura masiva y montañosa del maestro de secta Dubusi se derritió como hielo y nieve, desapareciendo por completo en un instante. La presión en el cielo que impedía que los pájaros se atrevieran a acercarse también se disipó, como si nunca hubiera existido. El maestro de secta Dubusi, que siempre había sido imponente y había mantenido una iniciativa absoluta de principio a fin, experimentó un cambio drástico en su expresión. Esto es, su voz denotaba un ligero temblor. ¡Qué atributo de luz tan fuerte! Dubusi, han pasado muchos años. Parece que te has olvidado de este anciano. La suave voz volvió a sonar. La voz no era fuerte, pero penetraba claramente los vendavales de gran altitud y la obstrucción de las nubes, como si se extendiera directamente por todo el firmamento. El maestro de secta Dubusi se giró bruscamente. Detrás de él y del anciano Xuan, una figura anciana salía lentamente del interior. Nivel 99 límite Douluo, Dios Dragón Douluo Muen. Simplemente permanecía de pie, en silencio, por encima de las nubes, como un anciano cualquiera que se apoya bajo un viejo árbol a la entrada de un pueblo para refrescarse. Pero ya se habían formado gotas de sudor en la frente del maestro de secta Dubusi. Tú eres, este rostro, esta voz, ¿cómo podría olvidarlo? Cuando su hermano mayor aún vivía, este anciano era una gran montaña que oprimía la cabeza de toda la secta del cuerpo. Habían pasado décadas. Pensaba que aquella montaña se había derrumbado hacía mucho tiempo. Las heridas de aquella batalla eran suficientes para arrepentir a cualquier Super Douluo, pero la montaña seguía viva, erguida justo delante de él. Anciano Mu. El anciano Xuan exclamó con sorpresa y alegría. El dios dragón Douluo Muen había salido de las montañas. Jamás imaginó que el dios dragón Douluo, que llevaba tantos años sin abandonar la Academia Shred, hubiera venido en persona. Pero al segundo siguiente, la sorpresa y la alegría en el corazón del anciano Xuan se desvanecieron como una marea, reemplazadas por un escalofrío y una culpa que brotaron desde lo más profundo de su médula ósea. Nadie conocía mejor que él mismo el estado físico del anciano Mu. Las antiguas heridas que quedaron de aquella gran batalla, combinadas con el paso del tiempo, habían agotado hacía tiempo la vitalidad de este Douluo límite de nivel 99 hasta casi dejarla en nada. Solía tumbarse en aquella silla reclinable rota que había a la entrada del pabellón del dios del mar, simplemente para preservar el tiempo que le quedaba de vida. Y la razón por la que tuvo que salir de las montañas hoy fue enteramente por la estupidez del anciano Xuan. Lo siento, anciano Mu, la voz del anciano Xuan era ronca, como si estuviera usando sus últimas fuerzas para estrujar aquella frase desde lo más profundo de su ser. Todo es culpa mía, de lo contrario no habrías tenido que venir aquí, no importa. El dios dragón Douluo Muen agitó la mano. He estado en Shrek demasiado tiempo, tanto tiempo que pensé que ya nadie me reconocía. Su tono era monótono, pero cuando alzó aquellos ojos apagados y amarillentos y fijó su mirada en el maestro de secta Dubusi, a este se le erizó todo el vello del cuerpo. Dubusi, lo que tu hermano me concedió en aquel entonces, lo recuerdo vívidamente hasta el día de hoy. Tu carácter es exactamente igual al de tu hermano. La impulsividad es el demonio. Si no fuera por la impulsividad de tu hermano en aquel entonces, tal vez aún estaría vivo. La expresión del maestro de secta Dubusi se ensombreció por completo. Su larga cabellera verde tinta se movía sin que el viento la soplara. Aunque toda su aura estaba firmemente suprimida bajo la presión del dios dragón Douluo Muen, se negaba a ceder, como una bestia atrapada. Apretando los dientes, dijo palabra por palabra. En realidad, todavía estás vivo. El tono del dios dragón Douluo Muen permaneció tan tranquilo como el agua. Si yo estuviera muerto, ¿seguirías acosando a nuestra Academia Shred? En el instante en que pronunció esas palabras, una densa luz dorada brilló repentinamente en el aire, como un martillo gigante invisible que golpeaba violentamente al maestro de la secta Dubusi. Todo el cuerpo del maestro de secta Dubusi tembló violentamente. Su aura se debilitó al extremo en ese instante, y su tez, originalmente sonrosada e infantil, finalmente reveló una palidez que no le correspondía. Esto le impidió evitar respirar hondo, reprimiendo la conmoción y la reticencia que sentía en el corazón. El asunto de hoy no podía terminar bien, pero él no podía permitirse el lujo de ver cómo Shrek se llevaba a Lurren.
Un genio con un alma marcial y un cerebro excepcionales, que además poseía un poder espiritual innato y completo, capaz de derrotar a Long Hao Tian, cuyo nivel de cultivo era de 59, superior al suyo propio. Cuando se sumaban todos estos factores, los forasteros jamás comprenderían lo que Lu Ren significaba para la secta del cuerpo. Dios Dragón Douluo, la batalla de aquel entonces no fue solo una simple disputa de temperamento. El maestro de secta Dubushi dijo fríamente: además, este niño no es adecuado para tu Shrek en absoluto. No te aproveches de tu antigüedad para intimidar a los demás. La mirada del dios dragón Douluo Muen se posó en su rostro. En sus ojos apagados y amarillos no había ira, solo una calma que lo veía todo. Pueden estar seguros de que esto se encuentra dentro del territorio del Imperio Sol y Luna, no actuaré de forma imprudente. ¿Qué te parece esto? Solo le daré 10 minutos al anciano Xuan. Si el anciano Xuan no logra que este niño, Lu Ren, acepte unirse a la Academia Shrek en 10 minutos, entonces me lo llevaré e iré, y a partir de ese momento, no volveré a preguntar sobre este asunto. ¿Cómo es eso? El maestro de la secta Dubushi permaneció en silencio durante un largo rato. Su larga cabellera verde tinta ondeaba ruidosamente al viento, cubriendo la mitad de su rostro y dificultando la comprensión de su expresión. Pero en su interior, los cálculos eran rápidos. 10 minutos para que un Super Douluo de nivel 98 convenza a un Rey Espíritu de nivel 50, o mejor dicho, para que capture a un Rey Espíritu de nivel 50. Todos comprendieron cuál sería el resultado. Esto no es mostrar piedad en absoluto. Al darse cuenta de esto, el maestro de secta Dubushi habló con sarcasmo. 10 minutos para que un anciano con nivel 98 de cultivo intimide a un joven que solo es un rey espíritu de nivel 50, Shrek, eres verdaderamente hipócrita hasta el extremo. 10 minutos bastaban para que el anciano Xuan capturara a Lu Ren 100 veces, a menos que Lu Ren poseyera habilidades especiales o algún otro medio para hacerle frente. El dios dragón Douluo Muen no respondió a sus palabras. La decisión está en tus manos, no en las nuestras. El maestro de la secta Dubushi resopló con enojo. ¿Tenía otra opción? Si se negaba, no sabía si el dios dragón Douluo Muen realmente no tomaría medidas hoy, pero no podía arriesgarse. Su hermano mayor había perdido en aquella ocasión. No creía que él fuera a ser una excepción. Dios dragón Douluo, aunque sigas vivo, no creo que mi hermano no te haya dejado algo en aquel entonces. No soy rival para ti, pero si quieres matarme, el precio que pagarás no será nada pequeño. Hizo una pausa, y un destello de crueldad apareció en sus ojos. Los oponentes de la Academia Shrek no son solo nuestra secta del cuerpo. La respuesta del dios dragón Douluo Muen fue tajante. Deja de decir tonterías. Simplemente mira el espectáculo con un anciano como yo durante 10 minutos. El maestro de la secta Dubushi resopló con enojo y no dijo nada más. Sacudió con furia su larga cabellera verde tinta y volvió a poner las manos a la espalda, pero en lo profundo de esos ojos que miraban fijamente hacia abajo, bullía una ansiedad indiscreta. El dios dragón Douluo Muen asintió levemente y miró al anciano Xuan, diciendo: Anciano Xuan, vete. El anciano Xuan asintió profundamente. Miró fijamente al maestro de secta Dubushi con una mirada casi feroz, luego su figura se transformó en un rayo de luz y se precipitó hacia abajo. 10 minutos. Solo tenía 10 minutos. Esos 10 minutos se los ganó el anciano Mu, usando la poca vida que le quedaba y el viejo rostro que había reprimido a la secta del cuerpo durante décadas. No le importaba qué método tuviera que usar, incluso si eso significaba atarlo, engañarlo o forzarlo. Tenía que lograr que ese chico asintiera en esos 10 minutos. Sin siquiera un momento para lamentar el fracaso de Long Hao Tian, el siguiente en llegar al campo de batalla fue el anciano Xuan. Estallido. Los pies del anciano Xuan se estrellaron contra el suelo. Una onda expansiva circular explotó en el punto de impacto, y la grava se esparció en todas direcciones como una lluvia torrencial. Los muros de ladrillo a ambos lados del callejón temblaban y se sacudían, y el polvo caía de las grietas en las paredes. Lentamente enderezó la cintura. Su túnica gris, hecha jirones, ondeaba tras la onda expansiva, y su cabello desaliñado le cubría más de la mitad del rostro. El anciano Xuan levantó lentamente la cabeza. 2 haces de luz intensa brotaron de sus viejos ojos turbios, mirando fijamente al joven de cabello negro que se encontraba detrás de los 3 Douluo titulados de la secta del cuerpo, no muy lejos de allí. Chico, tengo mucha curiosidad, ¿qué otros medios tienes para lidiar conmigo? Al ver que se trataba del anciano Xuan, Lu Ren no se sorprendió en absoluto. Alzó la vista y una sonrisa burlona se dibujó en las comisuras de sus labios.
3 personas mayores, por favor, tomen Long Tian y salgan primero. Lu Ren miró a los 3 douluo titulados que lo protegían y dijo, no sois rival para el anciano Xuan, dejadme encargarme de esto. Los 3 douluo titulados lo miraron con sorpresa. En efecto, no eran rival para el anciano Xuan. Ante un super douluo de nivel 98, los douluo titulados ordinarios no eran más que hormigas ligeramente más grandes. Incluso si los 3 subían juntos, no podían durar ni unos pocos respiros. Pero el joven que tenían delante, que solo tenía nivel 50, ¿podría realmente hacerle frente? Vete rápido, dijo Lu Ren con voz suave pero segura. No te preocupes, estaré bien. El anciano Xuan vino a que me uniera a Shred, así que no me matará. Pero puede que no tengas tanta suerte. Mientras yo siga aquí, soy miembro de tu secta del cuerpo. Siendo así, ¿de qué te preocupas? Esta frase llegó directamente al corazón de los 3 douluo titulados. El douluo principal le dio una fuerte palmada en el hombro a Lu Ren, con voz ronca y apresurada. Hermanito, tienes razón, debes contenerlo. Encontraremos la manera, junto con el maestro de secta, de salvarte. Así es, debes tener cuidado. Otra persona recogió de entre las ruinas al inconsciente Long Tian. Los 3 lanzaron una última mirada a regañadientes a Lu Ren, luego sus figuras se elevaron del suelo y se alejaron a toda velocidad en la distancia. El anciano Xuan observó esta escena, lleno de sarcasmo. La gente de la secta del cuerpo ya ni siquiera te protegerá, ¿todavía no estás dispuesto a unirte a Shred? Lu Ren no respondió. Bajó la cabeza y comenzó a prepararse para un préstamo en el lugar. Su cuarto anillo espiritual tenía 50.000 años de antigüedad. Era el anillo espiritual más antiguo y pesado que poseía en ese momento, y también su as bajo la manga, cuyo coste específico nunca había revelado a nadie. Ahora era el momento de usarlo. A costa de no poder usar jamás el cuarto anillo espiritual, aumenta el rendimiento de la técnica discurso maldito en más de 10 veces. Al mismo tiempo, por cada uso de discurso maldito, sufre el doble de penalización por reacción adversa. En el momento en que se estableció el vínculo, Lu Ren lo supo. Ya estaba hecho. La antigüedad del cuarto anillo espiritual era demasiado elevada. Con 50.000 años, era el más valioso de sus 4 anillos espirituales actuales. Precisamente porque era lo suficientemente caro, sumado a la penalización del doble efecto negativo, se intercambió por una mejora muy significativa en el rendimiento de la técnica del habla maldita, un aumento de 10 veces. El discurso maldito original ya era muy poderoso, capaz incluso de afectar a emperadores espirituales y santos espirituales. Podía incluso afectar a los douluo espirituales. ¿Qué pasaría si aumentara más de 10 veces? Las comisuras de los labios de Lu Ren se curvaron ligeramente. En cuanto a la doble penalización por reacción adversa, con la técnica de maldición inversa, si su garganta explotaba, podía repararse. Si sus meridianos se desgarraban, podían reconectarse. ¿Qué diferencia había entre este castigo y las cosquillas? Podría decirse que la existencia de la técnica de maldición inversa aumentó enormemente el límite superior del uso que Lu Ren hace de la manipulación de sangre y el habla maldita. Estas dos eran, en ese momento, las técnicas más útiles de Lu Ren. Al ver que Lu Ren bajaba la cabeza y no decía nada, el anciano Xuan pensó que el chico finalmente se había asustado de muerte. Se echó a reír a carcajadas, su risa resonó en el callejón vacío, y extendió su gran mano hacia Lu Ren. Chico, de verdad, ven conmigo. Ahora ya nadie puede protegerte. 86.